Esta es una novela traída a ustedes por Panoli Novelas. Esta novela no es de mi contenido, ni nada relacionado con ella. Créditos a sus respectivos autores. Si quieren seguir ayudándonos a traer este contenido, suscríbanse. Gracias y disfruten la novela. Capítulo 16. 16. Reunión. Reunión. El sol estaba alto en el cielo y una suave brisa rozaba delicadamente la piel. En la bulliciosa calle principal, los peatones se abrían paso entre sí. Hace apenas unos instantes, pasó otro carruaje tirado por lagartos. De acuerdo, con tantas pruebas de la situación, no me queda más remedio que admitirlo. Aunque cueste un poco creerlo, habían desaparecido todas las congelaciones de su cuerpo. No había ni rastro de polvo ni de sangre en su chándal. Y el teléfono móvil que había desaparecido había aparecido de nuevo en su bolsillo. Eso es justo lo que buscaba. Su mano, que había estado acariciando su barbilla, se extendió, y Subaru chasqueó los dedos hacia los peatones en la calle. Cada vez que muero, regreso al estado inicial. Así es. Aunque no dejaba de maldecirse a sí mismo por su absoluta estupidez, llegó a esa conclusión de todos modos. Lo llamaré regreso por la muerte, una habilidad basada en la derrota, me viene como anillo al dedo. Esta era la primera vez que la habilidad se activaba después de la muerte. Si lograr una remontada épica tras una situación desesperada era la forma clásica, entonces tener la oportunidad de empezar de nuevo después de una derrota era una función retorcida e inquietante. Más precisamente, debería llamarse retroceso en el tiempo. Fenómeno de bucle y repetición bajo condiciones limitadas. En términos de juego, esto no tiene nada que ver con la voluntad de Subaru. Al morir, regresa automáticamente a un punto de control guardado. Aunque todavía resulte algo increíble después de todo, retroceder en el tiempo se considera generalmente una habilidad onírica e imposible. Pero claro, ser invocado a otro mundo ya de por sí desafía el sentido común. Pero aplicar el término regreso por la muerte explica todos los fenómenos antinaturales que he experimentado hasta ahora. Recordando todo lo sucedido desde su llegada a este otro mundo, Subaru calculó que había muerto 3 veces. La primera y la tercera vez, murió congelado. La segunda vez, fue sacrificado bajo la espada mortal de Elsa junto con Rom, Felt y Emilia. Aún así, morir 3 veces en mediodía es terriblemente rápido. Una persona normal muere solo una vez en la vida, por lo que morir 3 veces en apenas mediodía desafía el sentido común. Había vivido una vida perfectamente normal durante 17 años en su mundo original. La dificultad para sobrevivir entre su mundo original y este era demasiado diferente. Cuando la vida estaba en juego, demasiados obstáculos bloquearon el futuro de Subaru. En resumen, robaron el insignia de Emilia, luego encontraron el almacén de los objetos robados, donde se encontraba Elsa, la asesina sedienta de batalla. Elsa mataría a Emilia. Finalmente, esa bestia gigante de hielo, considerando cómo llamaba a su hija y sus habilidades sobre hielo, debe ser Puck. Según lo comentado por Julius y Ricardo, tras la muerte de Emilia, la magia tardó un tiempo en absorberse en el aire antes de revelar su verdadera forma. Ya sea intencional o no, su aparición paralizaría a toda la capital. Hablando en un tono ligero y juguetón, Subaru intentó mitigar su miedo a la muerte. Si ese es el caso, entonces actuemos con rapidez. Por suerte, ahora sé que puedo vender el teléfono. Lo venderé y usaré los fondos para gastos militares, luego abandonaré la capital y buscaré algún lugar donde vivir una vida feliz utilizando el conocimiento moderno. Mis sueños se están expandiendo, ¿verdad, viejo? Estaba pensando en lo que murmurabas antes. No tengo ni idea de qué estás hablando ahora. Subaru le pidió su opinión al vendedor ambulante que estaba cerca. El hombre respondió con una mirada de desconcierto. La fría reacción hirió ligeramente el corazón puro de Subaru. La actitud de la gente al azar, en cualquier mundo, marcaba poca diferencia. Sin embargo, también hay personas excesivamente amables que ayudan incluso en momentos críticos. Como la radiante Reinil, la bondadosa e inocente Emilia, e incluso Julius, que usó el poder del espíritu del fuego para protegerse pero perdió la oportunidad de retirarse. Después de morir 3 veces, he aprendido mucho. No, si después de esto aún no lo hubiera entendido, mi cabeza estaría en un estado lamentable. Pero solo está un poco lamentable. ¿De qué estás hablando ahora? Debe haber un patrón. Entre las inevitabilidades eventos que siempre ocurren sin importar cuántas veces se reinicie, estos eventos ejercen una fuerte compulsión. Por ejemplo, y desde la primera hasta la tercera muerte, Felt siempre robaba la insignia de Emilia. Emilia siempre encontraba el almacén de los objetos robados. Elsa siempre derrotaba a Emilia.
y Puck siempre destruía la capital para vengar a Emilia. Así que el problema clave es realmente cómo derrotar a Elsa. Subaru pensó en aquella mujer que blandía una espada curva, en la identidad vampírica la segunda vez, y en el colmillo de hierro disperso la tercera. Su mente solo albergaba la idea de no poder ganar, y su lado racional le instaba a escapar de la capital y evitar ese problema. Pero de verdad, no puedo simplemente abandonar a Reinhild. En efecto, ahora la joven estaba involucrada. Aunque no era débil, Puck ya no era algo que la fuerza humana pudiera derrotar. Al menos Subaru no creía que Reinhild, aparentemente con poca magia, pudiera vencer a esa encarnación del fin. Además, la fuerza del propio Reinhild seguía siendo una incógnita. Como santo de la espada, parecía ser algo hereditario, pero el propio Reinhild decía que aún no era maduro. Aunque Subaru, que regresó al pasado mediante el regreso por la muerte, ya había rechazado el favor de Reinhild en el primer mundo desaparecido, la gratitud en su corazón no desaparecería. Además, la conversación final en el tercer mundo, el encargo de Reinhild mostró cómo Subaru podría haber recibido ayuda de la chica repetidamente sin saberlo. Subaru, que se estiraba y crujía los huesos para revitalizarse, sorprendió al vendedor con su extraño comportamiento. Subaru levantó la mano y dijo: un hombre debe hacer lo que tiene que hacer, ¿verdad, viejo? Sí, sí, exactamente, así que date prisa y vete. Apartado con un gesto descortés, Subaru se marchó rápidamente. Tras abrirse paso entre la multitud y caminar unos 200 metros, se detuvo. A continuación, ¿dónde debo ir para encontrar a Reinhild? Pensándolo detenidamente, su contacto con Reinhild solo había ocurrido en el primer bucle. Recordando esos detalles, Subaru se desvió de la calle principal y entró en un callejón. Poco después, Subaru alcanzó su objetivo. Como era de esperar, habéis venido. Estoy harto de ver vuestras caras. Aton, Ajin, Ayan. Lleno de energía, Subaru dio la vuelta. Ante él se encontraba el conocido trío de matones. Su aura, vestimenta y apariencia eran idénticas. Sus armas eran las mismas. Ningún progreso, a pesar de que los tres robos habían estado separados por tan solo decenas de minutos. La conversación entre Aton y Ajin siguió el guión predeterminado, pero a Subaru ya no le importaba. Auxilio. Guardias. Caballeros. Que alguien me salve, por favor. Sin ninguna preparación, Subaru gritó pidiendo ayuda. El trío se sobresaltó y retrocedió de un salto ante el repentino truco. Su voz, al romper el silencio del callejón, fue lo suficientemente fuerte como para atravesar el ruido de la calle principal. El entrenamiento en Kendo lo había acostumbrado a los gritos fuertes, y ya no sentía vergüenza al gritar. Y para Subaru, que consideraba su vida como la de un perdedor, pedir ayuda a gritos no dañó en lo más mínimo su dignidad. Alguien. Policía. Guardias. Haciendo caso omiso de las amenazas de los tres matones, Subaru siguió gritando, pero la figura de la chica aún no había aparecido. Al ver al trío desenfundar sus armas, a Subaru se le recorrió un sudor frío. Los tres mostraron intenciones homicidas. Habiendo muerto 3 veces, sabía que la muerte era algo a lo que uno nunca se acostumbra, sin importar cuántas veces ocurra. Al final he fracasado. Subaru, en alerta, observó cómo se acercaban los tres, preparándose para huir. Después de todo, no era tan ingenuo como para creer que el regreso por la muerte era infinito. Como dice el refrán, las cosas nunca suceden más de 3 veces. Si esta habilidad fue una misericordia de Buda, la partida de Subaru ya había terminado. En ese instante, una voz familiar resonó en el callejón. Esto termina aquí. Comentario cero comentario. Votar capítulo 17. 17. De hecho hice Fate. La elección del destino. El chico acorralado por los matones gritaba pidiendo ayuda. Reinhild vaciló. Los matones ya habían sido provocados, y el chico estaba claramente dispuesto a romper el cerco aunque eso significara salir herido. Lo que había comenzado como una simple trifulca se había convertido en una pelea potencialmente mortal con armas. Y la propia Reinhild no podía usar magia curativa. Esto es suficiente. Aunque la probabilidad de que alguien muriera era inferior a una entre 10.000, Reinhild renunció a su plan original. Entró en el callejón y, con naturalidad, se colocó frente a Subaru, declarando en silencio que, si iba a haber pelea, ahora sería de 2 contra 3. Al oír esto, los tres matones soltaron sus armas y huyeron del callejón a la calle. Me has salvado otra vez. Soy Natsuki Subaru, y jamás olvidaré esta deuda, ni siquiera después de muerta, de nuevo. Reinhild captó la palabra clave. ¿Lo había salvado ella antes?
Pero al igual que Dio no recordaba cuántas personas había matado, Reinhild no recordaba cuántas personas había salvado. Aunque el cabello negro y los ojos negros eran raros en el reino, cuando ella fue al imperio como diplomática, podría haber habido, no hace falta que exageres tanto. Agradezco tu amabilidad. Además, probablemente se retiraron porque eran 2 contra 3. Si hubiera estado solo, el resultado podría haber sido diferente. Unos segundos después, Reinhild dejó de intentar pensar en ello y sonrió mientras hablaba. Ah, sí, sí, tienes toda la razón. Pero en serio, tu cuerpo, mente y alma son de santo. Brillas tanto que siento que me arden los ojos. Aunque Subaru le respondía, la expresión de su rostro desprendía una extraña sensación de falta de sinceridad. Reinhild, por una vez, sintió una extraña punzada de irritación en el corazón. Rein-chan, ¿puedo llamarte así? Chan. Es una costumbre de mi ciudad natal. Se añade al final del nombre de una chica guapa. Personalmente, no creo ser tan linda, pero si te hace sentir más cómoda, puedes llamarme así. Yo también estaría encantada. Al ver a Rein-chan frente a él con un ligero toque de timidez, Natsuki Subaru sintió que casi dejaba de respirar. Sí. J. Gritó con entusiasmo, agitando los puños. Después de unas decenas de segundos, Subaru finalmente logró reprimir su excitación y notó que la chica, ahora serena, lo observaba en silencio. Tosió 2 veces para aliviar la incomodidad, luego puso una expresión seria. Rein-chan, si la capital real estuviera a punto de ser destruida, ¿estarías dispuesta a escapar? En ese instante, Subaru sintió que se hundía en las profundidades del mar. O mejor dicho, fue como si se hubiera activado el instinto que tienen los animales de hacerse los muertos cuando se enfrentan al peligro. Su respiración se ralentizó, su latido cardíaco se apagó y una sensación familiar lo invadió. Era la sensación de la muerte. Lo siento, Subaru, me emocioné demasiado. La chica se disculpó mientras le daba una palmadita en la espalda. Subaru ya no podía hablar para consolarla. Jadeaba en busca de aire, con la ropa empapada de sudor. El aura de aquella chica era más poderosa que la de cualquier otra persona que hubiera conocido hasta entonces. Incluso podría ser más fuerte que el cazador de intestinos, cuyos límites eran desconocidos. Quizás solo Puck en su verdadera forma podría derrotarla definitivamente. Ya estoy bien. Lo siento, olvidé que Rein-chan es un caballero que protege a la nación. Es como si un policía viera a un presunto terrorista, y entonces ese tipo se acercara y le dijera: esta ciudad va a sufrir una serie de explosiones, ¿puedes irte a otra ciudad a pasar el rato un tiempo? Pero hablando en serio, Rein-chan, ¿podrías considerarlo como compensación por haberme herido sin querer, abandonar la ciudad temporalmente? Por el bien de mi familia, debo servir lealmente a esta nación. Al mirar a Subaru, que esperaba su respuesta, una suave voz masculina resonó en la mente de Reinhild. Lo siento, Subaru. Aunque esta ciudad esté realmente destinada a la destrucción, solo ocurrirá después de mi muerte. Fue una declaración de resolución inquebrantable, con ojos llenos de absoluta seriedad. Sin embargo, Subaru sintió algo extraño, tal vez una extraña sensación de empatía. La chica que tenía delante, al igual que él mismo en el pasado, parecía estar fuertemente atada por algo. Pero ahora no era el momento de profundizar tanto. Subaru estaba seguro de que Reinhild no abandonaría la capital. Si consiguiera otra oportunidad, podría intentar pedirle ayuda fuera de la ciudad. Pero en este bucle, era imposible. Necesitaba reunir la mayor cantidad de poder de combate posible e ir a derrotar a Elsa. El niño llamado Subaru dio las gracias y se preparó para marcharse. Su cuerpo tembló levemente y sus ojos tenían la mirada de quien se dirige hacia la muerte. Ante semejante persona, Reinhild finalmente no pudo ignorarlo. Ella llamó a Subaru cuando él estaba a punto de irse, y con una mirada de desconcierto en los ojos, él se giró cuando ella preguntó: Subaru, ¿puedo ayudarte? Los ojos de Subaru se llenaron de conflicto interno. Reinhild esperó pacientemente su decisión. Finalmente, Subaru habló. Reinhild, ¿puedo hacerte un par de preguntas que podrían resultar groseras? Adelante. ¿Es fuerte el santo de la espada? Es decir, ¿cómo decirlo? Me temo que en este mundo el santo de la espada no sea realmente, bueno, básicamente, me preocupa que el santo de la espada no sea tan poderoso en este continente. Definitivamente no deberías hacerle esa pregunta a nadie más. Hace 400 años, nuestro antepasado fue un poderoso espadachín. Tan poderoso, de hecho, que forjó una bendición única para nuestro linaje.
Por eso le llamaban el primer santo de la espada. Esta bendición se llama la protección divina del santo de la espada. Aparece en aquel con el mayor talento para la espada en el linaje Reid, y quien la posee se convierte en el actual santo de la espada. ¿Puedo preguntar qué hace esta protección divina? Te permite cortar lo que no se puede cortar, desenvainar la espada Dragon Raid que llevo en la cintura y llevar tu talento con la espada hasta su máximo límite. Pero la espada del dragón es muy exigente con su portador. Solo se ha desenvainado un puñado de veces en los últimos 400 años. Subaru se quedó un poco sin palabras. En pocas palabras, el santo de la espada era alguien con un potencial extremadamente alto que recibió una mejora de crecimiento, un arma legendaria vinculada y daño verdadero. Pero el arma vinculada no siempre podía usarse, y el daño verdadero podía no ser necesario. Además, la chica aparentaba tener solo 16 años. ¿Quién sabe si siquiera había alcanzado su máximo potencial? Entonces, Rein-chan, entre tú y ese caballero de pelo morado, Julius, ¿quién es más fuerte? Natsuki Subaru pensó un momento y luego recordó a Julius. Al igual que Reinil, era miembro de los caballeros y tenía el poder de reprimir al cazador de entrañas durante un tiempo. Era el punto de referencia perfecto. Julio, el mejor de los caballeros. Si hablamos solo de fuerza, soy un poco más fuerte que él. Ya no quedaba nada por preguntar. La decisión final fue si tomar o no la mano de la niña, para tomar prestada su fuerza. Por alguna razón, Natsuki Subaru sentía que esta elección era extremadamente importante. Toma la mano de la chica y acepta su ayuda. Continúa la historia principal, ve, discúlpate y márchate. Enfréntate solo a la amenaza de la capital. Entra en la ruta de la arrogancia. 1. La elección de Natsuki Subaru es, comentario 0 comentario. Votar capítulo 18. 18. Route a the two o almost fought. Ruta a los dos que casi se pelearon. Entonces, por favor, préstame tu fuerza por ahora. Subaru tomó su decisión, hablando mientras extendía la mano. Gracias por confiar en mí, Subaru. Ya que has decidido confiar en mí, espero que sigas confiando en mí plenamente. En otras palabras, que puedas contar conmigo todo lo que necesites. Reinildo se quedó paralizada un instante, luego comprendió lo que Subaru quería decir. Sonrió y le estrechó la mano con seguridad. Como era de esperar, manzanas normales. Jefe, antes dijo que vio personalmente cómo robaban a una chica de pelo plateado y que ella usó magia de hielo para defenderse. ¿Hace cuánto tiempo fue eso? Unas 2 horas. Entonces, cliente, ¿desea alguna otra fruta? No, gracias por la información. Pero parece que el plan más sencillo, detener el robo de Feld, ha fracasado por completo. Hace 2 horas, ¿eh? Así que Emilia habría sido robada justo después de que yo reviviera. Eso no es para reírse. Tras obtener la información del vendedor de frutas, Subaru suspiró y caminó hacia Reinil, que estaba comiendo una manzana cerca. Mientras caminaba, repasaba rápidamente su próximo movimiento. Actualmente, Subaru había construido en su mente un sistema básico de clasificación de poder basado en las personas que había conocido. Puck estaba en el nivel catástrofe, Elsa la cazadora de entrañas estaba en el nivel superior, aquellos que podían defenderse contra ella eran de primera clase, aquellos que podían resistir algunos golpes eran de segunda clase y aquellos que no podían soportar ni un solo golpe eran unos completos débiles. Aunque había obtenido el poder de alguien entre el nivel más alto y el de primera categoría, Reinildo Subaru ya había descartado la idea de usarla para luchar directamente contra Elsa. No quería que Reinildo saliera herida. En cambio, su mejor plan era impedir que el eslabón más débil, Feld, le robara a Emilia. Pero ahora parecía que no solo era imposible en este bucle, sino que además podría ser algo que solo él podría detener. Aunque ambos fueran débiles, Feld probablemente podría vencer a 10 de él. Subaru, ¿estás bien? No te ves muy bien. Reinildo le ofreció una fruta de su bolso mientras le preguntaba con preocupación cuando él se acercó. Gracias. Estoy un poco desanimado porque me he dado cuenta de que un atajo ha desaparecido. Parece que tendremos que pasar al plan B, la estrategia de emboscada. Reinil, puede que se avecinen algunas cosas técnicamente ilegales. ¿Estarías dispuesta a hacer la vista gorda? La chica guardó silencio unos segundos, luego se encogió de hombros y dijo, hoy no estoy de servicio. Simplemente estoy dando un paseo sin rumbo fijo por la capital. Si patrullo o vigilo algo por mi cuenta, el capitán me regañará.
Así que, en realidad, solo estoy dando un paseo y, por cierto, a menos que haya una denuncia de la víctima y pruebas sólidas, un caso no prosperará. Gracias. Subaru dijo agradecido y luego se adentró más en los barrios bajos con Reinhild. Tal vez fuera una especie de sexto sentido para el peligro, pero esta vez las calles estaban inquietantemente vacías. Las pocas personas con las que se cruzaron miraron a Reinhild con recelo desde la distancia. La sonrisa de Reinhild fue desapareciendo gradualmente, sustituida por una expresión pensativa. Por mucho que Subaru bromeara, no pareció servir de nada. Muy bien, ya estamos de vuelta. Esta vez Subaru seguía hablando consigo mismo en tono ligero, pero no era suficiente para engañar a su corazón. Su corazón latía con fuerza, su pulso se aceleró y sus manos se sintieron pesadas. Se le secó la boca, le ardía la lengua y un zumbido en los oídos le martilleaba el cerebro. Por un instante, las horribles escenas que había presenciado en la habitación se repitieron ante sus ojos. El cadáver del anciano, su propio vientre abierto en canal, una cabeza volando, la bestia de hielo, los cadáveres de los colmillos de hierro, Julius congelado en el hielo y Subaru. Cálmate. Respira hondo, respira hondo. Estoy aquí contigo. Confía en mí, no importa lo que sientas, no puede hacerte daño. Reinhild le agarró la cabeza para que sus miradas se encontraran. Al ver la confianza en sus ojos, el miedo de Subaru se fue desvaneciendo poco a poco. En su mirada, vio un patético reflejo de sí mismo. Después de respirar hondo varias veces, le dio una palmadita en la mano a Reinhild para indicarle que estaba bien, y luego adoptó una pose dramática señalando al cielo para aligerar el ambiente. Siento que hayas tenido que ver eso. Pero gracias a la inyección de energía de Reinhild, me siento de maravilla. Siéntete y disfruta del espectáculo. Es cierto. Entonces me colocaré justo detrás de ti y seré testigo de tu brillantez. Subaru se acercó a la pesada puerta del almacén de botín. Sus rodillas ya no temblaban. Saber que la chica que estaba detrás de él lo estaba observando le dio valor. ¿Hay alguien ahí? Subaru llamó a la puerta y gritó. La puerta se cerró de golpe, pero nadie respondió. Solo un silencio insoportable le devolvió la llamada. Un escalofrío de miedo afloró en el corazón de Subaru. ¿Había llegado demasiado tarde otra vez? Ese pensamiento le hizo golpear la puerta con más fuerza. ¿Hay alguien ahí? Por favor, respóndeme y por favor. Incapaz de resistir la fuerza del Subaru, la puerta comenzó a agrietarse y las bisagras se doblaron hasta que ¡qué ruido! ¿No sabes la contraseña ni el código y estás intentando derribar la puerta? La persona que estaba dentro no tenía en cuenta la situación. La puerta salió disparada hacia Subaru con un rugido. Si hubiera estado solo, lo habría derribado. Pero justo antes de que la puerta lo golpeara, una fuerza precisa desde atrás detuvo el impacto. Podía sentir la brisa de la puerta batiente rozándole la nariz quizás a solo 2 centímetros de distancia, pero no sufrió ningún daño. La suave fuerza que tenía detrás le daba estabilidad a su cuerpo. Gracias, Reinhild. Y Romji, eres demasiado brusco. ¿Me conoces? ¿Cómo sabes de este lugar? ¿Quién te lo contó? El viejo Rom intentó acortar la distancia agresivamente, pero una chica se interpuso entre ellos. Un transeúnte al que olvidarías con solo mirarlo, pero de repente Rom notó que su cuerpo se negaba a avanzar. Incluso le temblaba la mano que sostenía el palo. ¿Quién demonios eres? ¿Qué quieres? Rom observó con recelo a los dos que tenía delante. Aquel breve destello de miedo tras la puerta no había sido una ilusión. Los ojos de la chica, parecía la muerte con piel humana. Pero Rom era un gigante, un guerrero que había luchado en guerras brutales, un hombre que no temía a la muerte. Lo más importante es que tenía a alguien muy querido a quien proteger. Así que reunió el valor suficiente para preguntar. Si esas personas lo estaban atacando, morir allí podría proteger a Feld del daño. En cualquier caso, se podría decir que somos invitados. No nos van a invitar a pasar. Debido a la batalla que compartieron en el segundo bucle, Subaru notó de inmediato los sutiles preparativos de Rom para atacar. Se interpuso apresuradamente frente a Reinhild y habló. Tal vez fue por la presión del anciano, pero Subaru sintió un escalofrío en la espalda. Comentario cero comentario. Votar capítulo 19. 19. Negotiations begin. Capítulo 19. Comienzan las negociaciones. Aunque este primer encuentro fue extremadamente desagradable para ambas partes, los tres finalmente se sentaron en el almacén del botín. Aunque nadie sabía por qué, el viejo Rom se mantuvo cauto. Mientras tanto, Subaru comenzó a inspeccionar el interior del almacén.
Diversos objetos robados estaban esparcidos sin ningún orden. No se podía saber si habían sido reunidos al azar o si alguna vez habían estado organizados. Al notar la mirada de Subaru, la expresión cautelosa de Ron se suavizó ligeramente, siendo reemplazada por una mirada cómplice. Oye, chico, ¿te interesa el botín? La pregunta fue directa al grano. Ron, de pie detrás del mostrador, soltó una leve risita mientras miraba el rostro de Subaru, dejando finalmente el garrote que tenía en la mano. Cogió una botella de alcohol y la vertió en un vaso sucio. HMPH, la gente que viene aquí solo tiene dos razones. O traen botín para vender, o vienen a buscar algo. ¿Cuál eres tú? Estoy aquí por lo segundo. Entonces, ¿qué tipo de artículo está buscando? Busco una insignia con una piedra preciosa incrustada. Me gustaría que me la entregaras. Al ver la expresión seria de Ron, Subaru expresó su intención directamente. Pero Ron tenía un semblante preocupado. ¿Una insignia con una piedra preciosa, eh? Qué lástima. Que yo recuerde, nadie ha traído algo así por aquí. Lo sé. Oí por el camino que Felt se lo robó a cierta chica de pelo plateado, así que vine temprano para esperar. Permítame preguntarle. ¿Qué ofrece usted a cambio? Ofrezco este raro meteor como parte de un intercambio. Subaru dijo mientras metía la mano en el bolsillo y sacaba algo. ¿Qué es eso? Nunca lo había visto antes. Tras una conversación persuasiva por parte de Subaru, Rom acabó creyendo en el valor del smartphone y obedientemente lo devolvió a Subaru. El valor de esto es incalculable. Llevo mucho tiempo trabajando en este almacén, y esta es la primera vez que manipulo un meteor, debe ser increíblemente valioso. Incluso en el mundo de los productos ilícitos, encontrar un artículo raro despierta entusiasmo. Ron comenzó a hablar con entusiasmo sobre su valor, pero luego pareció darse cuenta de algo, acariciándose la barbilla mientras miraba a Subaru. Pensándolo bien, incluso si se trata de una insignia con una piedra preciosa, cambiar un meteoro por un simple objeto decorativo supone una gran pérdida para ti. Esto podría alcanzar un precio mucho más alto. No, ni siquiera debería estar entre estas falsificaciones y artículos robados. Para un delincuente que trafica con bienes robados, fue un consejo inesperadamente sincero. Subaru esbozó una sonrisa irónica ante la encantadora advertencia de Rom. Era cierto. Desde la perspectiva de un observador externo, lo que estaba haciendo parecía increíblemente tonto. Pero a él no le importó. Está bien. Haré el intercambio. Usaré este meteor para cambiarlo por el insignia que trajo Felt. Pero quiero hacer el intercambio inmediatamente. ¿Por qué llegar tan lejos? ¿Es la insignia más valiosa que el meteor? ¿O me vas a decir que no tiene precio? El tono de Rom denotaba confusión. Si Subaru estuviera en su lugar, probablemente sentiría lo mismo. Para ser honesto, ni siquiera he visto el insignia todavía. Incluso si lo cambiara por dinero, no valdría más que este teléfono. Así que para mí, sin duda, esto es una gran pérdida. Entonces, si sabes eso, ¿para qué hacerlo? Ni siquiera hace falta que preguntes. Es porque quiero asumir la derrota a propósito. Ron puso los ojos en blanco por tercera vez. Subaru lo miró con deleite, luego echó un vistazo furtivo a Reinilde en la esquina, que seguía mordisqueando fruta, y sonrió. Sí, esa es la respuesta. Quiero devolver un favor. Si le debo algo a alguien, le pago el doble. Soy un chico moderno y neurótico. Si no lo hago, mi conciencia no me dejará dormir por la noche. Así que, aunque pierda mucho dinero, quiero conseguir esa insignia. Por cómo hablas, esa insignia ni siquiera te pertenece, ¿eh? Le pertenece a Emilia Chan. Desconozco el motivo exacto, pero es algo muy importante para ella. Disculpen la interrupción, me emocioné un poco al escuchar un nombre familiar. Los dos miraron confundidos a Reinil, que de repente había emitido un aura de baja presión. Reinil le dedicó una sonrisa cortés y tomó un sorbo de la leche que tenía delante. Pero tanto Ron como Subaru dejaron el tema en silencio. Para aliviar la atmósfera incómoda, Subaru sacó algunos bocadillos de una tienda de conveniencia para compartir. Él y Ron comenzaron a charlar sobre aparatos de alta tecnología. La mayoría de los bocadillos acabaron en la boca de Ron. Al ver esto, Subaru, que esperaba aprovechar la oportunidad para acercarse a Reinilde, solo pudo mirar con los ojos llorosos, metiendo a regañadientes los envoltorios ahora vacíos en una bolsa de plástico de una tienda de conveniencia antes de continuar la conversación. Finalmente, al caer la noche y acercarse la oscuridad, llamaron a la puerta del almacén. Subaru, que había estado dormitando junto al mostrador, levantó la cabeza.
El enorme cuerpo de Ron respondió al golpe con una agilidad sorprendente, deslizándose hacia la puerta como una pluma. Con expresión misteriosa, pegó la oreja a la puerta y preguntó. ¿Para lidiar con ratas grandes? Usar veneno. ¿Para lidiar con la ballena blanca? Usa un anzuelo. Ron dudó un instante y luego abrió la puerta. Felt entró como si fuera la dueña del lugar, se dirigió directamente al mostrador y se sirvió un vaso de leche. Caramba, Ron. Al menos avísame cuando cambies la contraseña. Felt notó que Subaru estaba de pie a un lado. Tenía los ojos aún llorosos y las manos temblaban ligeramente. Parecía que acababa de darse cuenta de que él estaba allí. Ella se estremeció y enseguida adoptó una expresión cautelosa. ¿Cuál era la contraseña anterior? Subaru cambió rápidamente de tema. ¿Para lidiar con nuestro noble dragón? Vete a la mierda. Smash. Sentí que tenías un invitado. 3 voces hablaron casi simultáneamente. Lo siento, rompí esta taza accidentalmente. Pagaré el precio completo para compensarlo. Reinhild se disculpó sinceramente. Ron ya había recogido su palo. Sintiendo la creciente tensión, Subaru se aclaró la garganta e intentó reconducir la conversación. Bien, retomemos la negociación. Entonces, Felt, trajiste la insignia contigo, ¿verdad? Ya lo tengo. Tranquilo, Ron. En cuanto a ti, me da igual lo que estés tramando, pero personalmente, solo me interesa el dinero. Así que vayamos al grano. Felt arqueó una ceja, claramente aún muy alerta hacia Subaru y Reinhild. Al ver esto, Subaru levantó ambas manos para demostrar que no tenía malas intenciones. No usaré ni las manos ni los pies, solo la boca. En otras palabras, negociemos. Señaló con un dedo hacia la mesita que había junto al mostrador. Esto no nos costará nada a ninguno de los dos. Mi objetivo es una situación en la que ambos ganemos. Al ver su disposición a hablar, Felt asintió rápidamente y se sentó frente a él en el asiento indicado. Comprendiendo el ambiente, Ron sirvió un vaso de leche y lo colocó frente a ella. Comentario cero comentario. Votar capítulo 20. R1. Anon Lucky Alfrey. R1. Un mediodía desafortunado. Incluso para Reinhild, era la primera vez que experimentaba una situación así. Convertirse en guardaespaldas bajo sospecha. Pero al ver los ojos aterrorizados del niño, no pudo quedarse de brazos cruzados, porque esos ojos estaban llenos de la certeza de una muerte inminente. Reinhild quería ayudar a Subaru, que tenía una mirada tan triste. Desde la perspectiva del tercer bucle, el anciano es una buena persona, pero en los 2 primeros bucles no parecía del tipo que ayuda a los pobres. ¿Debería arriesgarme o no? Al escuchar el monólogo interno de Subaru y al conocer al vendedor de frutas Kadomon, Reinhild comprendió rápidamente la situación. Recordó las enseñanzas de su íntimo amigo Félix. Subaru, ¿te importaría acompañarme a comprar fruta? Reinhild condujo voluntariamente a Subaru hasta el puesto de frutas. Inicialmente, su intención era simplemente recoger fruta, pero considerando las circunstancias familiares de Kadomon y la persistente charla de Subaru, Reinhild terminó comprando bastante y, naturalmente, ayudó a Subaru a pedir un vaso de agua. Sin embargo, a juzgar por la expresión de Subaru al regresar, estaba claro que el interrogatorio no había transcurrido sin problemas. Tras acceder a la petición un tanto irrazonable de Subaru, Reinhild lo siguió y ambos entraron en lo que se conocía como la guarida de los villanos, los barrios bajos. Mientras caminaban, la expresión de Reinhild se ensombreció. Ese fue su pecado, consecuencia de su propia inmadurez pasada. Primero provocó que los barrios marginales perdieran el apoyo de ciertas figuras influyentes. Luego, permitió la partida de individuos enérgicos y positivos. Y finalmente, terminó protegiendo a aquellos que habían ofendido a los nobles por desesperación o cometido crímenes graves en un momento de imprudencia. Algunas de estas personas, antes de que Reinhild pudiera traerlas de vuelta, habían caído en una verdadera depravación, lo que finalmente condujo a una situación irreversible. Así que, ya ves, Subaru habló de cosas que Reinhild no entendía del todo, pero que le resultaban divertidas. Al darse cuenta de que había preocupado a Subaru, Reinhild volvió a reflexionar sobre su inmadurez. En silencio, juró en su corazón proteger al bondadoso muchacho que tenía delante. De puntillas, Reinhild confirmó que Subaru había vuelto a la normalidad. Dejó que sus talones descansaran suavemente en el suelo de nuevo y retrocedió detrás de Subaru. Cuando Subaru llamó a la puerta, Reinhild oyó una respiración agitada detrás de ella, luego el sonido de algo pesado que levantaban, seguido de pasos apresurados.
Al comprender al instante lo que iba a suceder, Reinhild se colocó rápidamente detrás de Subaru, tirando de él hacia atrás a un ritmo suficiente para esquivar la puerta. Después de todo, Subaru no poseía la extraña habilidad de Félix para recolocarse el hombro tras una dislocación. Fue también entonces cuando Reinhild se dio cuenta por primera vez de la enorme resistencia física de sus compañeros de la Guardia Real. Desde entonces, Reinhild desarrolló una peculiar costumbre: apartar a la gente en el último segundo para evitar que resultaran heridas. Quien abrió la puerta fue el gigante Subaru, de 2 metros de altura, conocido como el Viejo Rom, pero Reinhild lo miró de arriba abajo y confirmó que en realidad era Valga Cromwell, uno de los 3 líderes que habían instigado la guerra civil de los semihumanos décadas atrás y era un criminal buscado de máxima prioridad por el reino. Estoy de vacaciones. Estoy de vacaciones. La persona que tengo delante es el Viejo Rom. Solo Romy. Aprovechando que Subaru se interpuso entre ellos, Reinhild logró recobrar el sentido. Bajó la mano que tenía alzada y repitió ese mantra en su mente innumerables veces. Finalmente, Reinhild exhaló y luego lanzó una mirada de reproche a la espalda de Subaru por haberse interpuesto en su camino. En ese momento, Reinhild todavía no tenía ni idea de que aquello sería lo menos impactante que le sucedería ese día. Mientras masticaba la fruta que acababan de comprar y bebía la leche que le había dado el Viejo Rom, Reinhild escuchaba en silencio su conversación. Una insignia con una piedra preciosa en el centro, y cambiarla por un meteorito. ¿Podría ser eso? Pero eso es imposible. Ningún simple ladrón podría jamás manejar tales cosas y y le pertenece a Emilia Chan. No sé el motivo, pero es algo muy importante para ella. Así que, en efecto, es la prueba de la realeza. Robar la prueba de la realeza es un crimen atroz de la mayor gravedad. Incluso la más mínima implicación podría conllevar la ejecución. ¿Qué debo hacer? ¿Debo actuar? No, olvídalo. Hoy no trabajo. Además, Subaru está intentando devolverle el emblema a Lady Emilia. Y, por suerte, es con ella con quien estamos tratando. Mientras no nos encontremos con ella aquí directamente, puedo proteger fácilmente a Subaru con mis habilidades. Al ver la mirada ligeramente confusa en los ojos del chico, y recordando el acuerdo al que habían llegado, Reinhild pensó un rato y finalmente decidió dejar que Subaru se encargara de las cosas por su cuenta. Gracias. El sabor es muy inusual. Pero ya he comido mucha fruta, así que solo probaré un poco. Tras probar la misteriosa comida de la tienda de conveniencia de Subaru, a Reinhild le pareció bastante divertida la textura. Pero al ver la mirada del Viejo Rom, retiró la mano y sonrió. Con el tiempo, Subaru y el Viejo Rom se habían familiarizado bastante. Sus ojos brillaban mientras discutían apasionadamente sobre temas como Gundams y tanques, temas que Reinhild no entendía en absoluto. Finalmente, llamaron a la puerta. La chica conocida como Felt irrumpió en la habitación, y Reinhild quedó un poco aturdida, pues Felt tenía la apariencia de una familia real que casi había sido aniquilada. Incluso llegó a preguntarse si Felt era la princesa real secuestrada. Pero entonces la oyó charlando con Subaru sobre contraseñas. Tal vez fuera porque había recibido demasiados sustos ese día, o quizás se debiera al abrumador prestigio del dragón divino que había protegido este reino durante 400 años, un ser al que Reinhild consideraba un ídolo. En cualquier caso, en el momento en que escuchó la frase "cómo lidiar con un dragón", Reinhild perdió momentáneamente el control de su fuerza y accidentalmente aplastó la taza que tenía en la mano. Avergonzada, pagó los daños y luego se concentró en un aura fuerte y sedienta de sangre que había aparecido repentinamente cerca. Entonces, Reinhild percibió la presencia de Lady Emilia en el límite mismo de su rango de detección. Tal vez porque se había sorprendido tanto ese día, al sentir que Lady Emilia se acercaba a ellas, Reinhild se encontró pensando. Por supuesto que sí. De hecho, el gran espíritu Pug ya había partido a descansar, y Reinhild tenía innumerables métodos para escapar de la situación, como ocultar su presencia o esconderse entre las nubes. Pero al ver que Subaru seguía negociando con los demás, Reinhild suspiró y se quedó donde estaba. En parte para evitar malentendidos innecesarios, y en parte porque el espíritu de un caballero no permitía la retirada. Reinhild forzó una sonrisa hacia Subaru. Efectivamente, cuando Lady Emilia llegó poco después, enseguida se fijó en la llamativa Reinhild. Eso se debía a que Reinhild no había ocultado su presencia a ningún noble ni colega.
Ante el malentendido en los ojos de Lady Emilia, Reinhild se armó de valor, dio un paso al frente, se arrodilló ante ella, dispuesta a confesar y explicar la situación en nombre de Subaru. Comentario cero comentario. Votar capítulo 21. 20. Subaru's mistake. El error de Subaru. Así que así es, no está mal. Ronji, ¿cuánto podría costar este meteor? Tras realizar su habitual rutina de estafa, Felt se volvió hacia el viejo Rom y le preguntó. Rom reflexionó un momento antes de responder. Si este anciano lo tasara, 15, no, al menos 20 monedas de oro sagradas. ¿Este meteoro realmente vale eso? ¿Esa zorra? Recibir la autenticación de un profesional turbio que vivía de la venta de bienes robados confirmó hasta qué punto Subaru había sido engañada en la anterior ronda de financiación. Aún así, el precio inesperadamente alto hizo que Subaru hinchara el pecho de orgullo mientras miraba a Felt. ¿Qué te parece? Mi as bajo la manga es así de bueno. Como él dijo, es un objeto de primera categoría que vale más de 20 monedas sagradas. Quiero intercambiarlo por la insignia que tienes. Esa mirada de suficiencia en tu rostro, Dios mío, es irritante. Las cosas no salieron como Subaru esperaba. Parecía disgustado. Aún así, en el interior del Subaru se sentía cálido. HMPH. Me alegra al menos que se pueda cambiar por dinero. 20 monedas sagradas, sin duda. Entiendo el valor de tu mano. ¿Verdad? Entonces, la negociación está cerrada. Ahora te toca vender la mercancía. Mucha suerte. Ya que está hecho, vamos a tomar algo y celebrar este acuerdo. Subaru se acercó rápidamente a Felt, extendiendo la mano para recibir la insignia. Al fin y al cabo, con cada noche que pasaba, aumentaban las posibilidades de un enfrentamiento entre Reinhild y Elsa. Pero Felt volvió a bajar la mano suavemente. Espera un momento, ¿por qué tienes tanta prisa? La vida es corta. Cada segundo cuenta. Solo quiero minimizar el desperdicio y... basta ya de eso, no importa. Quiero decir, y Felt entrecerró sus ojos enrojecidos y de repente fue directa al grano. Dime, ¿por qué deseas tanto esta insignia? Subaru contuvo el aliento. Al ver su reacción, se dio cuenta de su error. Debería haberlo quitado con alguna broma ligera, pero no le salieron las palabras. El silencio de Subaru provocó que una comisura de los labios de Felt se curvara hacia arriba. La señora que me contrató tampoco lo dijo, ¿y ahora tú estás igual? Y robar es un negocio turbio. Cada persona tiene sus razones para permanecer en la oscuridad. Pero su razón parece especialmente turbia. Caramba, piénsalo. Intentar arrebatarle a otra persona el artículo que ha pedido suena muy sospechoso. Ella jugaba con él como un gato con un ratón. Cruel e implacablemente. ¿Qué es esta insignia que robé? Debe ser mucho más valiosa de lo que parece si tanta gente la busca. Lo que significa y que vale incluso más que el meteoro. Un momento, Felt. Esa es una línea de pensamiento peligrosa. Ya sé a dónde va esto. Piénsalo bien. Mira, hablo en serio. Deja de pensar en eso. Al ver cómo el medidor de codicia de Felt se disparaba, Subaru empezó a sudar frío intentando controlarla. Si las negociaciones se prolongaban, todas iban a terminar mal. Aunque valga más de 20 monedas sagradas, cerremos este trato. No seas codicioso. Esa mujer con la que estás negociando es increíblemente peligrosa. Más bien una completa lunática. ¿Por qué sabes que la clienta es una mujer? Hoy te has equivocado. Tú también estás involucrado. Es solo por mi regreso por la muerte, ojalá pudiera decir eso. Pero aunque intentara explicarlo, no había manera de probarlo. La mirada suspicaz de Felt se intensificó. Sin pruebas, las palabras de Subaru habían perdido toda credibilidad a sus ojos. En ese momento, podría haber arrebatado la insignia por la fuerza, pero no quería pedirle ayuda a Reinhild. Que Reinhild robara a alguien y simplemente no. Tranquilícense los dos. Felt, hay otro cliente esperándote. Ella es tu mentora, ¿verdad? Da tanto miedo que me hace llorar. Felt, te lo ruego, y rogar no funcionará. Te reconozco como socio en la negociación, pero vender el artículo sin consultar al cliente no es justo. Si me dices el verdadero valor de la insignia y me ofreces una recompensa acorde, esa es otra historia. En sus ojos no había compasión ni amabilidad, solo una mirada fría e inquisitiva. La chica intentaba descubrir la verdad sobre el comportamiento de Subaru. Subaru contuvo la respiración y luego dijo: quiero el insignia, porque quiero devolvérselo a su legítimo propietario. ¿Eh? Subaru expresó su intención más pura. Quiero devolvérselo a la persona que lo perdió. Eso es todo.
Ante la mirada atónita de Felt, Subaru levantó la cabeza y repitió lo que había dicho. Sus ojos rojos brillaron con hostilidad e intimidación. Subaru aceptó la presión en silencio. No había engaño alguno, solo sinceridad genuina. Sentí que el chico no parecía estar mintiendo. Ronji, no te dejes engañar tú también. Esto tiene que ser una broma, ¿verdad? ¿Devolvérselo al dueño? ¿Pagarías una fortuna por recuperar algo que te ha robado un ladrón? Eso es una estupidez supina. Mejor trae un guardia y que me arresten. Problema resuelto. Subaru miró con incomodidad a Reinil, quien le dedicó una pequeña sonrisa, pero no parecía del todo complácida. Si vas a mentir, al menos que suene convincente. Ni con esa cara seria me lo creo. Es decir, sí, no me van a engañar. ¿Quién está ahí? En ese preciso instante, la expresión de Ronji cambió. Miró fijamente la entrada del almacén de mercancía robada, y la negociación terminó abruptamente. No lo abras, te van a rajar. Todavía no he cumplido ni una sola condición para cambiar el mundo. Subaru intentó detenerla, pero era demasiado tarde. Empujó la puerta con fuerza. La luz de la luna se filtró en el almacén, iluminando tenuemente la oscuridad. Y entonces sí, yo no me dedicaría a atacar a la gente sin motivo alguno. Con un puchero y cara de pocos amigos, Emilia entró en el almacén. Menos mal que estás aquí. Espera y Reinhild. ¿Qué haces aquí? No me digas que todo esto era parte de tu plan. Reinhild. Tos. Los rostros de Felt y Ronji se transformaron en la pintura de los gritos. Bajo sus miradas atónitas, la chica que había estado sentada tranquilamente en un rincón se transformó en una belleza pelirroja que exudaba una presencia abrumadora. Se acercó rápidamente a la sorprendida Emilia, se arrodilló a sus pies e inclinó la cabeza. Cada movimiento era elegante y preciso. Lady Emilia, juro por mi honor como caballero que no sabía nada de la insignia. Pero debido a mi propia inmadurez, tal incidente ocurrió en la capital real, causándote gran angustia. Por este fracaso, acepto cualquier castigo. Pero si me lo permiten, les ruego que me dirijan unas palabras. Con la espada colocada ante su rodilla alzada, Reinhild se disculpó por su error de la forma más solemne posible. El gesto de remordimiento más profundo de un caballero. Estaba preparada para aceptar cualquier castigo que pudiera seguir. Comentario 1. Votar capítulo 22. 21. The One Beyond Common Sense. Capítulo 21. El que está más allá del sentido común. Cuidado. La voz que se abrió paso entre el caos fue la de Subaru. Elsa apareció repentinamente y había elegido ese preciso momento para atacar. Aprovechó la oportunidad cuando la presencia de Reinhild sumió a todos en el caos en el almacén. Su objetivo era la persona más peligrosa. Reinhild, quien había bajado la cabeza con gesto de culpa. Fue el momento perfecto. La espada curva de Elsa se dirigió hacia su cuello. Pero una persona se percató de su presencia. Subaru, que había estado en constante alerta ante la posible reaparición de Elsa. En el momento en que gritó, Reinhild reaccionó instantáneamente. Apartó a Emilia de un empujón con la mano, y su cabello plateado ondeó con un rastro de sangre. Mientras estaba de pie, la atrapó en el aire con un porteo de princesa y saltó hacia atrás a la velocidad del rayo. Sin embargo, Elsa no era una oponente cualquiera. En el momento en que falló su ataque a máxima potencia, sacó otra hoja curva de su cintura con la otra mano y atacó a Reinhild, que se retiraba y no podía contraatacar mientras cargaba a Emilia. Utiliza a Emilia como escudo, o en el peor de los casos, abandónala y esquiva. Esos pensamientos cobardes, pero viables, cruzaron la mente de Subaru. Pero Reinhild no hizo tal movimiento. Sus brazos permanecieron firmemente alrededor de Emilia. Subaru comprendió la decisión de la chica. El momento en que la vida pasa ante tus ojos que no había llegado cuando el propio Subaru murió, apareció de repente. Recuerdos de sus 2 últimos días con Reinhild. Le dolía el corazón. En ese instante, Subaru se dio cuenta de que se había enamorado de Reinhild. Luego vino el odio por su propia impotencia y el arrepentimiento por haberle pedido ayuda. No tuvo más remedio que observar impotente cómo la hoja se acercaba al cuello de Reinhild. No tenía forma de detenerlo. Subaru perdió toda esperanza de sobrevivir y juró en silencio que en su próximo ciclo jamás volvería a cometer el error de pedirle ayuda a Reinhild. Reinhard, T. 2. El grito frenético de Subaru se transformó en confusión. Reinhild había aterrizado sana y salva a su lado y depositó suavemente a Emilia, levemente herida. Subaru quedó atónito y luego abrazó a Reinhild. Me alegra tanto que estés vivo.
Si hubieras muerto por mi culpa, de verdad, está bien. Al fin y al cabo, soy Reinhild. Ella acarició la cabeza de Subaru mientras él lloraba en su hombro. Era la primera vez que alguien se preocupaba tanto por ella. Conmovida por la emoción, Reinhild sabía, no obstante, que no era momento para sentimentalismos. Gracias por su preocupación. Permítame ocuparme algo rápidamente, ¿me permite, Lady Emilia? Apartó suavemente a Subaru, que se había calmado un poco, y miró a Emilia en busca de permiso. Simplemente explícalo bien después, ¿de acuerdo? Ten cuidado. Esa mujer es un verdadero monstruo. No te preocupes. Cazar monstruos es mi especialidad. Reinilda sintió, sus movimientos impecables mientras se giraba para encarar a la mujer de negro Elsa que la miraba con una hostilidad abrumadora. Entonces, los ojos azules de Reinildo se entrecerraron ligeramente, como si recordara algo. Siento haberte hecho esperar. Pelo negro, ropa negra, cuchillas curvas de la región norte, no hay duda. Eres el cazador de entrañas, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿puedes decirme por qué fallé hace un momento? No creo ser tan torpe como para lanzar mal un cuchillo. Preguntó Elsa. En ese momento, Subaru también percibió algo extraño. Por lo que vio, la espada de Elsa casi alcanza a Reinhild. Luego la lanzó, pero tal vez con demasiada prisa, y se desvió de su trayectoria. Aún así, Subaru pensó que era imposible que alguien como ella cometiera un error tan de principiante. Poseo la protección divina de la primera visión. Ningún ataque visible me alcanzará a la primera. También poseo la protección divina de la evasión de flechas. Los ataques a distancia no pueden alcanzarme. Oh, y poseo la protección divina del resplandor posterior. Si puedo verla, ni siquiera un segundo o tercer ataque me alcanzará. Por primera vez, Subaru vio el rostro de Elsa contorsionarse hasta quedar sin habla. Tras escuchar la explicación de Reinhild, no fue difícil comprender el motivo. Era básicamente como decir, soy invencible. Reinhild, sí. La caballero entre caballeros. Heredera del linaje del Santo de la Espada. Tal como decían los rumores, no, incluso mejor. Elsa sonrió mientras hablaba. ¿No puedes simplemente rendirte en silencio? Reinhild preguntó, con las manos vacías. Por supuesto que no. Al contrario, esto es maravilloso. Un oponente tan encantador, debo agradecer a mi empleador. Una presa de primera calidad, chorreando sangre, se yergue ante una bestia hambrienta. ¿Cómo podría contenerme? Lamiéndose los labios con una lengua carmesí, Elsa miró a Reinhild con una expresión aturdida, excitada por la oponente de un poder sin precedentes. Reinhild la miró fijamente. Entonces, Elsa desapareció. Si no puedes ver el ataque, debería impactar, ¿no? La voz de Elsa resonó en el almacén. TCH. Reapareció en el punto ciego de Reinhild, y su espada brilló hacia la nuca de Reinhild. Fue el mismo tajo despiadado que había usado contra Emilia en un bucle anterior. Un golpe tan afilado que podía cortar el aire mismo. Sin embargo, Reinhild no hizo ningún movimiento para evadir o defenderse. El corazón de Subaru dio un vuelco más en su garganta. Y entonces, Reinhild suspiró. Como mujer, realmente no quería ser demasiado brusca. Con lo que pareció una simple patada frontal, generó una ráfaga de viento lo suficientemente potente como para sacudir el edificio. Elsa, que recibió todo el impacto, voló como una hoja, deteniéndose finalmente al impulsarse contra las paredes. Con una postura defensiva, su rostro se contrajo en señal de incredulidad. No puede ser. Estás bromeando, ¿verdad? ¿A esto le llamas un poco de poder? ¿Un poco más fuerte? Ligero es la palabra correcta. Soy un poco más fuerte que Julius, que ocupa el tercer puesto entre los caballeros. Al fin y al cabo, yo soy el primero. La chica respondió a la pregunta de Subaru con un ligero rubor, pero Subaru se quedó sin palabras. Aunque había utilizado el término más allá de la razón muchas veces desde su llegada a este mundo, era ahora cuando comprendía verdaderamente su significado. En este mundo, solo dos seres merecían verdaderamente ese título. La bestia espiritual absurdamente poderosa Puck, y la chica pelirroja que estaba frente a él, encarnando la mismísima leyenda del heroísmo. Reinhild. Comentario cero comentario. Votar capítulo 23. 22. Sword Saint. Capítulo 22. El santo de la espada. ¿Aún quieres continuar? Preguntó Reinhild mirando a Elsa, que se había vuelto a poner de pie. Por supuesto. ¿Pero no vas a usar esa espada de dragón que llevas en la cintura? Me gustaría sentir el filo de una hoja legendaria. Elsa señaló la espada que llevaba Reinhild.
Su voz no denotaba miedo, solo deseo. El deseo de luchar contra Reinilde en su estado más grave. Esta espada solo se desenvaina cuando considera que es el momento oportuno. Puesto que no lo ha hecho, eso significa que ahora no es el momento, dijo Reinilde, negando con la cabeza y rechazando su petición. En ese momento, Subaru se preguntó de repente. ¿Cuán fuerte tendría que ser un oponente para que esa espada finalmente se desenvainara? Parece que me han subestimado. Personalmente, también me parece un juicio preocupante, pero, Reinilde desvió repentinamente la mirada y observó el almacén, fijándose en una vieja espada de 2 manos apoyada contra la pared. Le dio una patada a la empuñadura, la atrapó mientras giraba en el aire y le dio unos cuantos golpes de prueba para comprobar el equilibrio. Te atacaré con esta espada. ¿Alguna queja? Ninguna en absoluto. Ah, qué maravilla. Déjame disfrutarlo al máximo. Al ver a Reinilde empuñando un arma, Elsa se mostró visiblemente emocionada. Ella lanzó el primer ataque. Subaru captó claramente el destello de movimiento en los primeros instantes. Reinilde respondió con un contraataque exquisitamente refinado. La tosca espada improvisada que sostenía en la mano brillaba como una mítica hoja divina. Eso se debía a que Reinilde poseía la habilidad con la espada necesaria para aprovechar al máximo el potencial de cualquier arma que empuñara. Sus armas chocaron. Cuando Elsa aterrizó, solo la empuñadura de su arma permanecía en su mano. Incluso Subaru pudo oírla tragar saliva, aunque ella rápidamente volvió a sonreír, aparentemente embriagada por la emoción. Extrajo otras 2 cuchillas curvas de su cuerpo. Al ver esto, la voz de Reinilde adquirió un tono de irritación. ¿Solo te darías por satisfecho si rompiera todas tus armas? Aunque pierda los colmillos, me quedan las garras. Si pierdo las garras, me quedan los huesos. Si se rompen los huesos, aún me queda una vida tenaz. Así es el cazador de las entrañas. En ese caso, tendré que destruir tu reputación. Elsa se movió de nuevo. Su agilidad, como si desafiara la gravedad, se manifestó con toda su fuerza. Se movía con rapidez y agilidad por la habitación. Sus movimientos se volvieron prácticamente imposibles de seguir a simple vista. Las capacidades de Elsa podrían haber superado ya las limitaciones humanas. Pero aún así, la fuerza de Reinilde superaba con creces la suya. Era una guerrera digna de ser llamada heroína legendaria. La hoja curva y la espada maltrecha se cruzaron una y otra vez. El intenso choque del acero produjo ráfagas de chispas. Elsa lanzó ataques desde todos los ángulos, pero lo único que quedó fueron fragmentos destrozados de sus espadas. Una feroz batalla se desarrolló ante los ojos de Subaru. No pudo hacer nada más que contener la respiración y observar. Reinilde, no te preocupes por mí. Gritó Emilia de repente, y al instante siguiente, las 2 combatientes se separaron. ¿Vas a enseñarme algo? Un golpe de la esgrima al estilo Astrea. Ante la pregunta ansiosa de Elsa, Reinilde respondió secamente. En ese instante, Subaru sintió como si el espacio dentro del almacén se hubiera distorsionado y deformado. ¿Qué? El aire en su visión pareció inclinarse. Fuera una ilusión o no, la habitación se oscureció. No solo eso, sino que la temperatura se desplomó. Subaru comenzó a temblar sin darse cuenta. Junto a él, Emilia se desplomó completamente en el suelo. Subaru corrió a su lado. Su respiración era superficial y rápida. Parecía alguien ardiendo de fiebre, retorciéndose de dolor. ¿Qué está pasando? Reinilde está absorbiendo el maná del aire, ¿entiendes lo que quiero decir? Para nada. Quiso cruzarse de brazos y decirlo sin rodeos, pero el ambiente no lo permitió. El ambiente en la habitación había cambiado. Reinilde, de pie en el centro, bajó la guardia blandiendo la espada a 2 manos. Aunque ya había intercambiado docenas, quizás cientos, de golpes con Elsa, los instintos de Subaru le gritaban que esta era la primera vez que la chica digna del título de Santa de la Espada se preparaba realmente para atacar. Cazadora de intestinos Elsa Granier. Descendiente de la Santa de la Espada, Reinilde van Astrea. Elsa se humedeció los labios y pronunció su nombre. Reinilde asintió solemnemente en respuesta. La presión de las espadas entre ellos llenaba la habitación. Su mera intención asesina parecía hacer vibrar el aire. Sus posturas resplandecían con brillantez. Era como un capítulo de una leyenda heroica. Entonces Elsa hizo su jugada. Saltó hasta el techo para rodear a Reinilde y entrar en su punto ciego, pero en ese instante, sus instintos detectaron la intención asesina que venía de abajo. Reinilde, con la espada brillando en la mano, estaba debajo de ella.
Lo que había estado viendo era solo una imagen residual, dejada por el movimiento a gran velocidad de Reinhild. Monstruo. Esa era la única palabra en su mente. Y ante un ataque que realmente podría matarla, Elsa sonrió con entusiasmo. Blandió sus espadas gemelas contra Reinhild. A su vez, Reinhild blandió su espada larga hacia arriba. Un rayo de luz atravesó el techo del almacén. Un destello de espada que incluso partió el cielo en dos. El mundo se desalineó. Eso era lo único que Subaru podía pensar. Los segundos se alargaron hasta la eternidad. Una luz cegadora inundó la habitación. Luego, una vez que se desvaneció, el mundo se había transformado por completo. El espacio retorcido comenzó a comprimirse y a volver a la normalidad. La fuerza residual, lo suficientemente poderosa como para distorsionar el aire, se transformó en una tormenta que arrasó la habitación. El vendaval enfurecido arrastró consigo mercancía robada, muebles y chatarra, lanzándolos por todas partes. El viejo Roma arrojó su enorme cuerpo delante de los tres para protegerlos. Desde detrás de su estructura, los demás observaban cómo la fuerza lo empujaba hacia atrás de forma constante. ¿Qué demonios? Oye, oye, oye. No sabían qué era, pero conocían la causa. El santo de la espada, con tan solo blandir una espada rota con todas sus fuerzas, había liberado una onda expansiva de un poder aterrador. Pronto la tormenta se debilitó. El estruendo de los escombros y el retumbo del edificio al derrumbarse resonaron en una reacción en cadena, hasta que todo quedó en silencio. ¿Qué quieres decir con que cazar monstruos es tu especialidad? El verdadero monstruo aquí eres tú. Félix gritó lo que todos pensaban, mientras apartaba unos escombros caídos que parecían parte de una barra de cortina. Subaru confirmó que todos los que estaban cerca de él solo habían sufrido heridas leves. Si lo planteas así, hasta yo podría salir un poco herida, ¿sabes? Respondió Reinil, mirando por encima de su hombro, mientras el vapor emanaba de su cuerpo. En cuanto a la espada de 2 manos resplandeciente, has hecho más que suficiente. Descansa ahora. La voz de Reinhild denotaba un dejo de tristeza, y la espada que sostenía en sus manos comenzó a desmoronarse. Era una espada tosca y de mala calidad, pero lo suficientemente fuerte como para resistir incluso los ataques destructores de espadas de Elsa. Y sin embargo, no pudo resistir ni un solo golpe serio de Reinhild. Ese es el poder de un santo de la espada. Comentario cero comentario. Votar capítulo 24. 23. Sense of Familiarity. Capítulo 23. Sensación de familiaridad. Todos estaban regocijándose, y en ese instante, Subaru sintió repentinamente una sensación de familiaridad. Los sucesos del segundo bucle resurgieron en su mente, y recordó, había olvidado mencionar la bendición de la inmortalidad de Elsa porque estaba demasiado conmocionado. El golpe del santo de la espada había literalmente desgarrado el cielo. Cualquiera que presenciara eso estaría seguro de que nadie podría sobrevivir. Pero Subaru, en ese momento, supo que Elsa seguía viva. No por ninguna prueba específica, sino simplemente porque no comprendía del todo el verdadero poder de esa bendición de la inmortalidad. Debo proteger a Emilia. Subaru organizó rápidamente sus ideas. Basándonos en los bucles anteriores, estaba claro que el objetivo de Elsa era Emilia. La propia Emilia se encontraba actualmente misteriosamente débil. Lo más importante es que, basándose en el comportamiento anterior de Reinhild, Subaru sentía que si Emilia muriera ahora, Reinhild, sin dudarlo, se suicidaría para expiar su culpa. Corriendo hacia Emilia, Subaru agarró un enorme escudo que había caído al suelo. En ese mismo instante, la pila de objetos que había cerca de Emilia explotó repentinamente hacia afuera. Elsa, con la sangre goteando de ella, cargó contra Emilia. Ya no empuñaba sus características cuchillas curvas. En cambio, ella blandía una espada de hierro. Pero el aura asesina que emanaba de ella era aún más aterradora que antes. Era como entrar en una cueva de hielo llevando ropa de verano. Normalmente, Subaru se habría quedado paralizado. Pero Reinhild lo estaba observando. Solo eso llenó a Subaru de un valor ilimitado. Se interpuso en el camino de Elsa. A solo unos segundos del impacto, la mente de Subaru se aceleraba. Evidentemente, Elsa no tenía tiempo para evitarlo. Aceleró de nuevo, y Subaru pudo sentir que se lo estaba jugando toda esta jugada. Reinhild no llegaría a tiempo. Si Subaru pudo bloquear esto, Reinhild podría encargarse del resto. ¿A dónde apuntaría Elsa? Ya lo había experimentado 2 veces antes. 2 veces había luchado contra ella. El objetivo es el estómago. Alzó el escudo para proteger su torso. Entonces llegó el impacto inimaginable.
Aunque Elsa estaba gravemente herida, su golpe tenía más la fuerza de un arma contundente pesada que la de un tajo de espada. El tremendo impacto levantó a Subaru del suelo. La sangre brotó de su boca mientras el mundo daba vueltas. Su visión daba vueltas, porque él mismo estaba dando vueltas por el golpe. Aquí termina todo, Elsa. Elsa chasqueó la lengua con frustración, pero al ver a Reinilda acercándose a toda velocidad, retrocedió inmediatamente. Se había dado cuenta de que seguir luchando contra Reinilda era completamente inútil. Mientras lanzaba una espada corta contra Subaru, que estaba en el aire, Reinilda optó sin dudarlo por perseguir a Subaru. Algún día les abriré el vientre a todos. Hasta entonces, cuiden bien sus intestinos. Escupiendo su amenaza, Elsa usó los escombros dispersos como puntos de apoyo y huyó de la habitación por el techo. Reinilda apartó la daga lanzada y luego atrapó a Subaru en el aire, acunándolo al estilo de una princesa para evitar un aterrizaje brusco. Al ver a Subaru sangrando y a Emilia debilitada cerca, Reinilda suspiró y abandonó la persecución. Lo siento, Subaru, y espera, ¿puedes bajarme primero? Esto es demasiado vergonzoso. Subaru murmuró, cubriéndose el rostro. Una vez de pie, miró el rostro inexpresivo de Reinilda y suspiró, luego habló primero. Permítame confirmar algo. Le he ayudado. Por supuesto. Sin ti, no me habría quedado más remedio que quitarme la vida como disculpa. Mientras ayudaba a Subaru a ponerse de pie, Reinilda esbozó una sonrisa de agradecimiento. De repente, Subaru sintió que todo el sufrimiento que había soportado había valido la pena. Después de todo, fueron necesarias 3 muertes para llegar a este resultado favorable. Si termina así, no es un mal resultado. Para que conste, no soy el tipo de caballero que ejecutaría a alguien por estar herido, ¿de acuerdo? Emilia hizo un puchero mientras se acercaba. Dicho esto, me sorprende que lograras bloquear un ataque tan aterrador sin morir. En serio, pensé que te partirían por la mitad. Sentí que provenía de cerca. Reinilda también asintió en señal de aprobación. Al parecer, incluso desde la perspectiva experta de Reinilda, el golpe final de Elsa había sido formidable. Un clásico ataque desesperado. Subaru presionó suavemente su dolorido estómago y señaló el escudo cercano. Así que lo agarraste enseguida, ¿eh? Pero no intentes algo tan imprudente la próxima vez. Sin esto, tu cuerpo realmente habría quedado partido en 2. Jajaja, estaba totalmente seguro de que no iba a morir, así que lo di todo. Pero, ese escudo está hecho para defender contra ataques mágicos. Físicamente, es tan resistente como un escudo de madera. Tras las palabras del viejo Rom, el dueño de la tienda de chatarra, la habitación quedó en completo silencio. Reinilda recogió apresuradamente el escudo, ahora partido por la mitad, y se volvió hacia Subaru con una mirada grave. Subaru siguió su mirada, sintiendo de repente un muy mal presentimiento. Se levantó la camisa. Tenía un desgarro. Y como si su cuerpo apenas ahora estuviera registrando el golpe, comenzó un cambio. Le apareció una línea roja horizontal en el estómago. Mierda. Hasta yo sé lo que va a pasar después. Uno mientras decía esto medio en broma, sintió un dolor agudo que anunciaba lo que vendría después. Y al segundo siguiente, el abdomen de Subaru se abrió horizontalmente, brotando sangre a borbotones. Espere, Subaru. Lady Emilia. Ya lo sé. Ve a buscar ayuda. La voz de Reinilda, presa del pánico, resonó justo a su lado. La voz de Emilia era igualmente frenética. Le siguió un viento silbante. La sensación de estar de nuevo en brazos de Reinilda, y su entorno pasaba a toda velocidad como si estuviera en un carruaje en movimiento. Entonces, todo desapareció de su vista. Subaru sintió que lo recostaban suavemente. ¿Estoy muriendo otra vez? La próxima vez, me aseguraré de contárselo todo a Reinilda. O tal vez agarre el robusto garrote del viejo Ron para defenderme del tajo. Uno con su último aliento, Subaru abrió los ojos. Vio el rostro ansioso de Reinilda y los hermosos rasgos de Emilia, a escasos centímetros, llenos de preocupación. Ay, incluso cuando está preocupada, es tan adorable. Que viva este mundo de fantasía. Ese pensamiento quizás compartido con alguna de sus muertes anteriores fue el último, ya que una ola de dolor y conmoción consumió la conciencia de Subaru. Comentario cero comentario. Votar capítulo 25. 24. The Hero's Choice 1. La elección de la chica. A lo lejos, un tenue brillo azul centelleaba. Olas de magia acuática, el poder de la curación. A quien estaban curando era el niño al que ella había jurado no dejar que le hicieran daño. Y él había sufrido heridas tan graves tratando de enmendar sus propios errores.
Ninguna palabra podría expresar adecuadamente el profundo arrepentimiento que Reinhild sentía en ese momento. Pero Reinhild solo podía caminar ansiosamente de un lado a otro a cierta distancia, plenamente consciente de que incluso acercarse podría interferir con el proceso de curación. Milímetros, el tratamiento ha finalizado. Parece que por poco he logrado estabilizar su estado. Reinhild, con los ojos cerrados por el autorreproche, oyó una voz clara como una campana de plata. Se acercó rápidamente a Subaru, apartándole el pelo para comprobar su tez. Al ver que la sangre había vuelto a su rostro, se puso de pie y asintió agradecida con la cabeza a Emilia. Eso sí que es un alivio. Por otra parte, Lady Emilia y una vez más, se arrodilló ante Emilia, apoyando su espada envainada sobre su rodilla erguida. Esa era la forma en que Reinhild se disculpaba formalmente por su fracaso. Esta postura simbolizaba el máximo nivel de remordimiento caballeresco, y ella estaba completamente dispuesta a aceptar cualquier castigo, por severo que fuera. Esta vez, debido a mis propias deficiencias, os he sometido, Lady Emilia, a una gran presión. Aceptaré humildemente cualquier castigo por esta desgracia. De verdad que no entiendo cómo ustedes actúan en situaciones como esta. Pero la chica de pelo plateado agitó el dedo, inflando las mejillas con gesto de descontento. Esto no era algo que hubieras planeado, ¿verdad? Y solo gracias a tu intervención todo salió así. Sin embargo, estás intentando cargar con todo el dolor y el peso tú solo. Emilia señaló entonces a Subaru, que dormía plácidamente. Así que gracias por ayudarme. Es lo único que tengo que decirte. No veo que hayas hecho nada malo, así que no hay castigo que imponer. Si no puedes aceptarlo, simplemente ten más cuidado la próxima vez. Lo entiendo. Le agradezco profundamente sus palabras. Reinhild se dio cuenta de lo cerrada de mente que había sido. Bajando aún más la cabeza en señal de respeto, se puso de pie. Al mirar a la chica que tenía delante, Reinhild reafirmó su creencia. Emilia era verdaderamente la elegida. Por cierto, ¿qué haces aquí? Era mi día libre. Estaba paseando por la capital sin ningún objetivo en particular. Juro que solo salí a dar un paseo, entonces lo vi por casualidad, y, bueno, ya sabes el resto. Mientras respondía a la pregunta de Emilia, Reinhild señaló con la mirada a Subaru, que dormía plácidamente. Veo. ¿Puedo preguntar y cuál es exactamente su relación con Subaru? No recuerdo haber conocido a Subaru antes. Creo que esa fue la primera vez que lo vi. Pero él te ayudó. Estaba allí mismo, en el lugar de los hechos, y se había expuesto al peligro para protegerla. Pero Reinhild no terminó la frase. En su opinión, expresar ese hecho tan abiertamente disminuiría la nobleza de las acciones de Subaru. Es realmente misterioso. Incluso me preguntaba si podría estar relacionado con ese pervertido. Por favor, no insulten al margrave Rosual. Puede que sea excéntrico, sí, pero sigue siendo un hombre extraordinario. El hecho de que pensaras inmediatamente en él cuando dije pervertido dice mucho sobre lo que piensas de él. Y eso fue inapropiado de mi parte. Por favor, guárdese para usted ese comentario sobre Lord Rosual. Claro, claro. Reinhild parpadeó en señal de disculpa, y Emilia dio una respuesta vaga. Luego, el tema volvió a Subaru. Aunque no tenga nada que ver con ese pervertido, lo cierto es que me salvó la vida. ¿Puedo llevármelo conmigo como invitado? Al fin y al cabo, su estado solo está estabilizado temporalmente. Si contamos con alguien de la mansión Rosual, hay una buena posibilidad de que podamos curarlo por completo. Una probabilidad razonable, dice usted. ¿Puedo preguntar cuánto tiempo se mantendrá estable su estado? ¿Y cuál estima usted que es la tasa de éxito de una recuperación completa? Unas 3 horas, creo. Diría que hay un 30% de probabilidades de que no tenga secuelas y un 70% de que se recupere por completo. En ese caso, si fuera posible, me gustaría hospedarlo en mi humilde morada, como una forma de compensar mis propias deficiencias. Entonces está zanjado, y sobre lo que pasó aquí, por alguna razón, Emilia de repente soltó una carcajada, pero rápidamente se recompuso y preguntó. Reinhild respondió vagamente, transmitiendo los deseos de Subaru y su propia actitud de estar fuera de servicio y no involucrada. Jeje, travieso caballero Sama. Emilia soltó una risita y luego caminó hacia el viejo Rom y Fel, que estaban en la esquina. Reinhild observó a Emilia mientras ésta dirigía su mirada hacia la casa del botín destrozada. Al ver la destrucción masiva, cerró los ojos. Seguía careciendo de autocontrol como siempre. Realmente odiaba esa faceta de sí misma. Un mínimo error de cálculo en la fuerza y el daño fue así.
Si hubiera ido demasiado lejos, toda la zona podría haber quedado arrasada. Con un poder como el suyo, la autodisciplina era absolutamente esencial. En ese instante, un destello rojo cruzó la visión de Reinhild. Familiarizada con esa mirada, instintivamente entrecerró los ojos, buscando en su memoria. Y lo encontró. Era idéntico. Reinhild. A Feld, que sostenía la insignia, le agarraron la mano de repente. Tanto ella como el viejo Rom miraron a Reinhild con sorpresa, sus palabras ahogadas por la expresión seria del caballero. Rom. No bromees conmigo y no creas que puedes salirte con la tuya solo porque eres Stroe. El gigante, reaccionando a la dolorosa lucha de Feld, alzó su garrote para atacar, pero su arma se hizo añicos en un instante por lo que pareció un débil golpe de mano. Luego, con esa misma mano, moviéndose en un ángulo imposible, Reinhild golpeó la nuca de Rom. Sus ojos se pusieron en blanco mientras se desplomaba. Sin hacer caso omiso de la abrumadora diferencia de poder, Feld sacó un pequeño cuchillo y maldijo mientras atacaba a Reinhild, pero de repente perdió el equilibrio y su voz se fue apagando de forma extraña. Sus hombros se aflojaron y miró a Reinhild con odio. Vete al infierno, bastardo. Maldiciendo, la cabeza de Feld cayó hacia abajo, inconsciente. Reinhild la sostuvo, inerte como una pluma, y la acunó suavemente en sus brazos. Espera, Reinhild. Entiendo que es difícil dejar pasar las cosas sin responsabilizar a nadie. Pero aquella chica ni siquiera conocía el valor de la insignia. Además, en realidad no me importa que la hayan robado. Yo también tuve parte de la culpa. Así que déjenla ir. Emilia, al fin comprendiendo la situación, habló. Pero sus ojos azul-violeta delataban su conflicto interno. No, Lady Emilia. Lo que me preocupa no es eso. Es que la chica que tenemos delante es la candidata final. Por favor, déjemela a mí. Reinhild habló con tanta vehemencia que rayaba en la grosería. Pero Emilia lo comprendió. Después de todo, el reino había estado sin monarca durante medio año, y los caballeros no habían logrado localizar al último candidato real. Pido disculpas por la descortesía. Dicho esto, Reinhild recuperó con delicadeza la insignia del inconsciente Feld. Se lo entregó a Emilia. Luego miró a Subaru, que estaba inconsciente cerca, dudando un momento antes de suspirar. Tras colocar a los tres Subaru, Feld y el viejo Rom en un carro cercano, hizo una reverencia y se marchó con ellos. 1 comentario 0 comentario. Votar capítulo 26. 1. Abraham New Beginning. Un nuevo comienzo. Ah, estás despierto. ¿Cómo te sientes, Nia? Lo que le quemó los párpados a Subaru al despertar fue un resquicio de luz solar que se filtraba por las cortinas. Debía de ser de mañana. Más que decir que soy un búho nocturno, sería más preciso decir que tengo sangre de persona de esa raza. Tan solo despertarme por la mañana me hace sentir el pecho ardiendo, pero cuando revisé tu cuerpo, no encontré señales de que pertenecieras a un pueblo felino, Nia. Aunque refunfuñó, Subaru no era del tipo que se quedaba en la cama una vez despierto. Tras disfrutar por un momento de la sensación de la manta de alta calidad, se incorporó de la cama sutilmente perfumada. Al abrir los ojos, vio una cama enorme, una habitación de clase alta y una hermosa chica gato sentada a su lado. Ya son las 10 de la mañana del día de Yang, muchacho. Pero considerando lo cerca que estuviste de la muerte, el hecho de que hayas despertado ya es un milagro, Nia. Todo gracias a la presencia de un sanador experto y a que Rein-chan me rescató justo a tiempo. Rein-chan, ya veo, me has salvado otra vez. Un momento, no me digas que este lugar es, así es. Esta es la mansión Astrea. Más precisamente, la residencia de la familia del Santo de la Espada, Nia. ¿Qué demonios me has hecho? Solo le hice un pequeño examen físico. La chica gato que levantó la camisa de Subaru mientras hablaba desprendía un tacto suave y seductor y una fragancia delicada que resultaba extrañamente atractiva. Pero la atención de Subaru se centró en lo que ella decía y en su abdomen. La herida en mi estómago, ha desaparecido. Ni siquiera quedan moretones, ni rastro de que se haya abierto. Por supuesto que no. Soy el mago azul, Félix Arguile. Pero puedes llamarme Ferris. En todo caso, Subaru respiró hondo y entonces. Fuiste tú quien me salvó, ¿verdad? Muchísimas gracias. Nombre. Un onja. Justo cuando inclinó la cabeza en señal de sincera gratitud, el repentino mordisco en la oreja rompió por completo el ambiente. Ferris sonrió con picardía al oír el tierno gritito que soltó Subaru, y luego rodeó alegremente la gran cama para ayudarlo a levantarse. Qué reacción tan adorable.
Pero dejemos eso de lado, no seas tímido, no seas tímido. Por cierto, parece que has entendido algo mal, Nia. A Ferris lo trajeron corriendo en plena noche, Nia. Ya basta, Lady Ferris. Ya era hora. Dos interrumpió su conversación un hombre de unos 60 años, con ojos penetrantes, rostro cuadrado y barba blanca. Al parecer, un mayordomo. Ferris hizo un puchero ante sus palabras. HMPH, no eres nada divertido. Lo siento, quería jugar un rato más contigo, pero se acabó el tiempo, Nia. Si no vuelvo pronto con mi querida Lady Crush, podría preocuparse tanto que no podrá trabajar. Dejando de lado esa declaración cuestionable, ¿quién es Lady Crush? Más te vale recordar bien ese nombre. Ella es la persona que algún día se convertirá en la reina de este país. Solo esta última frase carecía del habitual desenfado de Ferris. La pronunció con la mayor seriedad. Tras despedirse con la mano del Subaru, que permanecía sin palabras, Ferris caminó hacia la puerta. El anciano mayordomo se hizo a un lado e hizo una reverencia, luego se volvió hacia Subaru. Señor Reinhild lo recibirá en breve en el comedor. Por favor, prepárese, señor Natsuki Subaru. Si necesita algo, no dude en llamarme. Me llamo Winston Tien. También puede llamarme viejo mayordomo o mayordomo Winston. La puerta de la habitación se cerró lentamente. Bueno, en fin, esta vez evité regreso por la muerte. Subaru murmuró, calculando con los dedos las formas en que había muerto. La primera muerte fue completamente inútil. La segunda fue un sacrificio valiente. La tercera fue una muerte verdaderamente miserable. La cuarta fue después del combate a muerte. Me mató un golpe fortuito. Pero ahora he evitado todo eso. Si hubiera muerto de nuevo, no habría sido nadie. Tras reafirmar que estaba vivo, Subaru se dejó caer de nuevo en la cama con desesperación, pero rápidamente se levantó lleno de energía y comenzó a arreglarse. Incapaz de resistir la tentación, volvió a revisarse el estómago. Por lo que parece, Emilia primero estabilizó mi herida y luego Ferris la curó por completo. Pero quien lo conectó todo fue Rein-chan. Ella me salvó otra vez. Recordando sus conversaciones y el momento en que resultó herido, Subaru reconstruyó la situación. Tras enderezarse, prácticamente saltó hacia la puerta. Al abrirla, entró una ráfaga de aire frío. El viejo mayordomo permanecía erguido junto a la puerta. Ante él se extendía un amplio pasillo, con paredes y suelo de tonos cálidos. A ambos lados, largos pasillos se perdían en el horizonte. Esta mansión es increíblemente extravagante. Es como, wow. ¿Debería decir gigantesca, o simplemente ilimitada? ¿Y no hay nadie alrededor? Subaru frunció el ceño ante el silencio sepulcral. Ni siquiera se oían los sonidos cotidianos. La familia Astrea ha vivido en estas tierras durante 400 años. Gracias a los santos de la espada, quienes hicieron grandes contribuciones al reino, la familia real invirtió repetidamente en esta propiedad. Con el tiempo, se convirtió en una gran finca, digna de un duque. Alrededor de 300 residentes viven aquí, pero las habitaciones para huéspedes están aisladas acústicamente para garantizar un descanso sin interrupciones. Ya veo. Ah, y mayordomo Winston, por favor, llámeme Subaru. Cada vez que dice señor Natsuki Subaru, me resulta extraño, siendo yo una plebeya. Entendido, Subaru. Bien, el edificio que tenemos delante se construyó hace 200 años para conmemorar a un santo de la espada. Y el corredor aéreo que estamos cruzando conduce a la residencia principal de la familia Astrea, que tiene 400 años. Prepárate, Subaru. Estamos a punto de salir de la zona insonorizada. Un ambiente ensordecedor, gritos atronadores, bajo los pies de Subaru, se libraba una batalla de casi 100 hombres. Entre ellos, un hombre alto con armadura dorada blandía un bastón de madera, levantando nubes de polvo con cada movimiento. En otro lugar, una mujer rubia dirigía a sus tropas en medio de una densa humareda negra. Algunas de las personas a las que Reinhild ha ayudado desean convertirse en su fuerza. De ellas, unas pocas se han ganado su reconocimiento gracias a su esfuerzo y habilidad. Ese es el grupo que se encuentra bajo tus pies. Cada uno de ellos puede rivalizar con un caballero real estándar. Son la guardia personal de Reinhild. No, 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 eso es demasiado extremo. ¿Acaso el país no está preocupado por este tipo de cosas? Subaru protestó instintivamente ante la explicación del desconocido. Pero ni siquiera todos juntos podrían durar 2 minutos contra Reinhild. Por eso se enzarzan en batallas a muerte como esta cada semana. Para hacerse lo suficientemente fuertes como para apoyar a esa gran dama.
Comentario cero comentario. Votar capítulo 27. 2. Conversation, part 1. Conversación, primera parte. Es una verdadera descortesía. Me llamo Otto Suen. Soy el asistente de Lord Reinhild. Su expresión era tan tensa que parecía que iba a emitir algún sonido, pero la sonrisa que mostraba era sumamente agradable. El joven, que se presentó como el ayudante de Reinhild, tenía el pelo gris y los ojos azules. Sobre su ropa de diario, llevaba un abrigo verde y un sombrero verde que probablemente darían pie a malentendidos entre la gente de hoy en día. Parecía 1 o 2 años mayor que Subaru. Era ligeramente más bajo que Subaru, con un rostro alargado y delgado y rasgos bastante finos. Soy Natsuki Subaru. Mucho gusto. Subaru le estrechó la mano a Otto. Por alguna razón, a Subaru le caía especialmente bien Otto. Guiados por Otto, ambos continuaron su camino y finalmente llegaron a un enorme comedor. El comedor tenía una enorme mesa larga y lámparas de araña de cristal que colgaban del techo, típicas del estilo aristocrático europeo. Varios sirvientes estaban colocando diversos alimentos sobre la enorme mesa del comedor. Si había algo extraño, era que la mayoría de los platos eran los que le gustaban personalmente a Subaru. Pero más que la opulenta comida, la atención de Subaru se centró en una chica pelirroja que estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia afuera. Disculpa, estaba un poco distraído. ¿Estás bien? Aunque Subaru había bajado instintivamente el paso, la chica aún lo vio desde varios metros de distancia. En ese instante, Subaru captó un destello en la expresión de Reinhild. Movido por la curiosidad, se acercó rápidamente a ella y miró en la dirección de su mirada, pero solo vio un carruaje con forma de dragón que se alejaba. Ahora estoy perfectamente bien. Pero, sentémonos a charlar, ¿le parece? Señor Subaru, sus heridas acaban de sanar, así que no se esfuerce demasiado. Fue Otto quien interrumpió su conversación. Al notar la mirada de Otto, Subaru se convenció de que la soledad que vio momentáneamente en los ojos de la chica era real. Sin embargo, Otto, con sus acciones, le estaba diciendo no seas entrometido. Pero hay algo que quiero preguntarte. ¿Te acuerdas de mí? La fuerza que casi le había destrozado el hombro desapareció, y la expresión de Reinhild se tornó perpleja, para luego volverse de disculpa. Por supuesto. La enorme deuda que tengo contigo, la enorme deuda que tienes con este reino, y el hecho de que sufrieras una herida mortal por mi inmadurez, estas tres cosas, jamás las olvidaré en el resto de mi vida. Por favor, dime cómo puedo expresarte mi gratitud, Subaru. Que Reinhild se dirigiera a él por su nombre hizo que Subaru relajara los hombros con alivio. Entonces, al notar que una chica lo llamaba por su nombre de pila, Subaru, tal vez habiendo confirmado sus propios sentimientos, se volvió inusualmente tímido. Bueno, con que el sanador Ferris me trate ya es suficiente agradecimiento. Si de verdad quieres mostrarme tu gratitud, al menos sonríeme. Eso es totalmente insuficiente. La curación de Ferris solo compensa mi error. No cuenta como verdadera gratitud por lo que hiciste. Subaru, no entiendes lo que has hecho, ¿verdad? Es un poco complicado, así que sigamos la costumbre de tu tierra. Sentémonos, comamos y hablemos. Disculpen, ¿podrían los demás salir, por favor? Sí, Lady Reinhild. Todos los presentes en el comedor hicieron una reverencia y salieron en perfecto orden. Luego, Reinhild se sentó frente a Subaru. Tras no haber comido nada más que una taza de fideos instantáneos desde el día anterior, Subaru dudó un instante antes de ensartar un trozo de sashimi de animal no identificado, mojarlo en salsa y llevárselo a la boca. ¡Guau! Incluso mejor de lo que imaginaba. No sería raro que brillara literalmente de lo bueno que está. Devoró plato tras plato con avidez. Subaru expresó sus sinceros pensamientos. Solo escuché algo sobre la gastronomía de tu país durante mi viaje, así que incluso con la protección divina del gourmet, no estaba segura. Me alegra que sea de tu agrado. ¿Hiciste esto? Espera un segundo. ¿Quieres decir que toda esta mesa de comida la hiciste tú personalmente? Subaru saltó de alegría, señalando los platos que había sobre la mesa. Reinhild con delantal, Reinhild cocinando, Reinhild, la esposa perfecta. ¿Qué ocurre? ¿Pasa algo? Tienes la cara muy roja. No es nada. Entonces, sobre esa deuda con el reino que mencionaste antes, ¿de qué se trataba? Subaru maldijo por primera vez su imaginación desbordada. Para evitar que Reinhild se diera cuenta, rápidamente cambió de tema hacia lo que Reinhild había dicho originalmente que era importante. Reinhild también dejó los palillos y enderezó la postura. Bien, volvamos al tema original.
Primero, Subaru, ¿conoces la situación actual de este país? ¿El reino de Lugúnica? ¿Quieres decir que el país actualmente no tiene rey y que el linaje real fue aniquilado debido a una plaga? Exacto. En la actualidad, el reino está gobernado por el Consejo de Sabios. Cada uno de ellos proviene de familias prestigiosas que han dejado una huella significativa en la historia de este país, por lo que la administración en sí no tiene problemas. Sin embargo, y Reinhild hizo una pausa. Su expresión se tornó sumamente sombría. Un reino sin rey no puede existir para siempre. El sistema mismo de esta nación está empezando a colapsar. El pueblo se está inquietando. Eso tiene sentido. Subaru asintió en señal de aprobación. Aunque solo sea una figura decorativa, un líder es necesario. Una organización sin líder no puede durar mucho. Este hecho se vuelve aún más evidente cuando se aplica a una nación. Ya veo. Empiezo a comprender. Así pues, este reino está sumido en una caótica crisis de selección real porque no tiene rey. Quizás también se trate de un cierre de relaciones exteriores. Entonces, de repente, aparezco un extranjero misterioso. Yo. Eso es muy sospechoso. Oye, no me llevarán a interrogar a inmigración, ¿verdad? ¿Te refieres a algo como ser eliminado por entrar al país de forma clandestina? No hay de qué preocuparse. Nuestro país no es tan bárbaro. Además, ya he comenzado los trámites para tu permiso de residencia. Una vez que esté listo, serás considerado súbdito de la Casa Astrea. Muy bien, continuemos. Primero, hablemos de Lady Emilia, sostener. Así es. Anteriormente, Subaru había planteado una duda. ¿Por qué, Rein-chan añade Sama después del nombre de Emilia? Así es, si al principio Subaru no hubiera comprendido el estatus y el poder de Rein-chan, habría sido una cosa. Pero ahora que lo comprendía plenamente, la Casa Astrea era una familia noble fundadora con 400 años de historia y prácticamente tenía una autoridad equivalente a la de poseer armas nucleares en otro mundo. El trato honorífico de Reinhild hacia Emilia resultaba francamente alarmante. Es natural utilizar títulos honoríficos para alguien de estatus superior. Lady Emilia es una de las candidatas reales al trono del reino de Lugúnica. Comentario cero comentario. Votar capítulo 28. 3. Conversation, part 2. Conversación, segunda parte. ¿De verdad te parece bien acogerme así sin más? El hecho de que se lo contaran hizo que Subaru se diera cuenta de lo vulnerable que era. Ante esta situación, su primera preocupación fue Reinhild, quien lo había acogido. No se preocupe por su seguridad. Lady Emilia ya ha dicho que no habrá persecución. Sin embargo, era obvio que la chica no comprendía la verdadera preocupación de Subaru. Pero hay algo que debes prometer no revelar. Lo del emblema. ¿No es esta esa insignia? Subaru miró la insignia que Reinhild había colocado sobre un paño blanco, que brillaba intensamente. Era una insignia con un dragón como tótem, con una joya roja incrustada en su centro. La joya resplandecía y su color profundo y nítido llenó a Subaru de reverencia una vez más al verla. Lo había robado una chica llamada Fel, que tenía las manos y los pies sucios. Fue el detonante de muchos acontecimientos ayer, y Subaru asumió que ya había sido devuelto a su propietaria original, Lady Emilia. Esta no es la insignia robada a Lady Emilia, pero el significado de la insignia es el mismo. Subaru, el dragón, es el símbolo de Lugúnica. Nuestro país le otorga tal importancia que se autodenomina el reino del dragón Lugúnica. Los dragones están representados por todas partes, en paredes y armas, y entre ellos, esta insignia es la más importante. Reinhild cerró los ojos e hizo una pausa mientras hablaba, luego los abrió con un ligero temblor en la voz. Esta insignia se utiliza para verificar las cualificaciones de los candidatos en la selección real. Es una prueba irrefutable para determinar si su portador es apto para sentarse en el trono del reino de Lugúnica. La voz tensa reveló un hecho asombroso, haciendo que a Subaru casi se le salieran los ojos de las órbitas. El emblema sobre la mesa tenía forma de dragón con las alas extendidas, y la luz de la joya confirmó que las palabras de Reinhild eran ciertas. ¿Cómo pudo perderse la insignia que otorga la elegibilidad para la selección real? Sí. El llamado rey es la persona que soporta el peso del reino. Si la persona que debe asumir esta gran responsabilidad ni siquiera puede proteger una pequeña insignia, hace que la gente se pregunte por qué se le debería confiar el país. También pone en entredicho la toma de decisiones al más alto nivel del país. Si la pérdida de la insignia se hiciera pública, sería un problema enorme. Actualmente, solo el entorno de Lady Emilia, mis miembros principales aquí y los pocos involucrados saben de esto.
Aunque Elsa fue la encargada, es una mercenaria del país del norte, y griega. Reinhild guardó silencio un momento, luego continuó. Olvídalo. En resumen, alguien quería interferir en la selección real o desestabilizar este país. Gracias a Subaru, ese plan fracasó. Este es tu primer favor al país. Tras la explicación de Reinhild, la conmoción en la capital real, el posible impacto del emblema robado y la acogida que estaban teniendo comenzaron a encajar en la mente de Subaru. Un momento, entonces esta insignia, ¿significa que Reinhild también es candidata a la selección real? No poseo esa titulación. Esta insignia es la última que el país me confió para su custodia, y su dueña es Lady Felt. Filt. El Felt que conozco. Sí. Justo ayer, cuando Lady Emilia recuperó las insignias de manos de Lady Felt, descubrí que Lady Felt era la última candidata a la selección real que nuestra orden de caballeros había estado buscando desesperadamente durante más de 6 meses sin éxito. Este es su segundo favor al país. Gracias a usted, la selección real finalmente puede comenzar. No, Felt viene de los barrios bajos e incluso robó la insignia. ¿Cómo iba a competir con los demás en esas circunstancias? ¿Acaso ella dio su consentimiento? ¿Piensas obligarla a participar? La obligas a hacer esto por el país. Subaru observó la expresión de Reinhild pero se detuvo antes de terminar. Reinhild comprendió lo que Subaru quería decir. Luego, vaciló un instante, cuando una suave voz resonó de nuevo en su mente. Ofrece tu lealtad a este país, y sus ojos se volvieron firmes una vez más. Subaru, el país no puede seguir así. La selección real también lleva tiempo. No tenemos tiempo para buscar entre 50 millones de personas un posible sexto candidato que tal vez, no existe. Pero como el pecador que la arrastró a este torbellino, prometo defenderla con mi vida. Los dos permanecieron en silencio durante un largo rato, tanto tiempo que se oyó un golpe en la puerta, y entonces entraron Otto y el viejo mayordomo. Lady Reinhild, Lady Fell desea verla. Ya veo. En cualquier caso, Subaru, eres un gran benefactor para mí. Puedes pensar en tu recompensa cuando quieras. Haré todo lo que esté en mi mano, o mejor dicho, lo lograré. Si no deseas participar en la selección real, puedes tomar tu recompensa e irte. Pero Lord Rosual, partidario de Lady Emilia, vendrá a verte dentro de un par de días, así que quizá tengas que esperar un poco. Al mirar a Reinhild, que se puso la mano en el pecho y lo miró fijamente con seriedad, Subaru se quedó sin palabras. Los músculos de su rostro se tensaron. Incluso Subaru, que no era muy bueno para captar el ambiente, sintió la tensión. La mirada seria de la chica se clavó en él, poniéndolo nervioso. Como resultado, mi estrategia consiste en exprimir al máximo cualquier oportunidad que encuentre. Subaru solo pudo recurrir a un comentario irónico para aliviar la tensión, pero sus palabras provocaron un cambio en la expresión de los dos que acababan de entrar en la habitación. Entiendo. ¿Qué deseas? Dada la situación actual, encubrir la lesión de Lady Emilia, la pérdida de la insignia y el robo de Lady Fell, no me negaré a ninguna de tus peticiones. Estoy dispuesto a pagar lo que sea. Así que, ¿y qué deseas? G. Como corresponde a un noble, muy razonable. La recompensa será tal como la deseo, y Reinhild no podrá rechazarla. Un caballero no debe faltar a su palabra, ¿verdad? Subaru se levantó de su silla, adoptó una pose victoriosa y señaló al cielo. Juro por mi espada que jamás faltaré a mi palabra. Subaru tenía una actitud un tanto traviesa. El mayordomo que estaba detrás de Reinhild le dirigió una mirada fría, como si mirara a un cadáver, y la expresión de Otto fue una mezcla de decepción y alivio. Solo Reinhild mantuvo su expresión seria durante todo el tiempo. Pero todo esto tenía como objetivo que Reinhild le hiciera una promesa. Subaru esbozó una sonrisa cómplice. Mi deseo es simple. Contrátenme para trabajar en esta mansión. A diferencia de la extensa introducción anterior, la solicitud de Subaru fue concisa y directa. Subaru, ¿estás seguro? Aunque suene un poco extraño decirlo, creo que podría encargarme de casi todo. Tal vez si me calmo y lo pienso mejor, querría muchas cosas, pero no me engaño. Ahora mismo estoy completamente arruinado. Claro, podría gastarme un dineral de golpe, pero tener un ingreso fijo para cubrir los gastos básicos también suena bastante bien, ¿verdad? Entonces no tienes por qué ser un sirviente. ¿Por qué no simplemente ser un invitado aquí? Por supuesto. Gracias al favor de Subaru, puedo garantizarle el mejor trato de por vida. Otto habló de repente, y Reinilda sintió en señal de aprobación. Esa es otra opción.
Pero sigo queriendo la solicitud original porque un hombre de honor nunca rompe su palabra. Si se debía realmente a orgullo masculino o a que Subaru no quería ser un mantenido, solo él lo sabía. Anuncio importante. He publicado un nuevo fanfic. La historia del exorcismo de Ikigaya Hachiman. Introducción. Desde el accidente de coche, un extraño sistema ha aparecido en la mente de Ikigaya. No solo eso, sino que a menudo ha podido ver cosas horribles que el sistema denomina espíritus malignos. Inicialmente pensó que era el único que podía verlos. Eso fue así hasta que, un día, 3 meses después, una chica llamada Miko Yotsuya apareció en su campo de visión, y parecía aterrorizada mientras miraba fijamente al espíritu maligno que estaba detrás de él. A partir de ese momento, la verdad del mundo comenzó a revelarse ante él. Como siempre, puedes leer por adelantado, 60 capítulos, apoyándome en patreon.com/Bariel. Allí también podrás leer otras 5 novelas y 6 fanfics de Oregairu y uno de Re. 0. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 29. 4. De Astrea Use Old. La familia Astrea. Entendido. Entonces te lo dejo a ti, Winston. Sí. El anciano mayordomo hizo una reverencia respetuosa, y Reinil, quien había confiado a Subaru al mayordomo, salió apresuradamente del comedor. Cuando los pasos se alejaron, el viejo mayordomo enderezó la postura y miró a Subaru. Bien, Subaru, permíteme presentarme de nuevo. Soy Winston, el mayordomo principal de la mansión Astrea. Primero, déjame mostrarte la finca. La mansión principal cuenta con corredores aéreos que la conectan con 5 anexos. Veníamos del pasillo de la esquina superior derecha, donde están las habitaciones de huéspedes. Ahora nos dirigimos al anexo situado en la esquina superior izquierda. Aquí se encuentran el almacén, el comedor, la cocina, el campo de entrenamiento, la enfermería y la biblioteca. En la esquina superior derecha se encuentra una enorme mansión de 3 pisos. Según el anciano, muchos de estos edificios fueron preparados gradualmente por Reinhild. En el almacén, Subaru recogió 3 conjuntos de ropa de su talla. Vio un comedor ruidoso que recordaba a un instituto, un campo de entrenamiento de tamaño mediano lleno de diversas armas que se asemejaba a una arena de gladiadores, y una enorme casa de baños como unos baños públicos. Esa de allá es la residencia principal, señor Subaru. Es la única mansión a la que no tiene permitido entrar libremente. Espero que lo recuerde y ahora, continuemos. El anciano caminó directamente hacia el sur, pero por un momento, Subaru sintió un frío escalofriante. Aquel anciano, de carácter apacible, era sin duda un monstruo, al igual que el cazador de las intestinos. Dándose una palmadita en la pierna temblorosa, Subaru corrió tras él. Bajaron las escaleras y entraron en un pasillo normal de la planta baja. Desde allí, se podían ver patios bien cuidados a ambos lados. Más adelante se encuentran los aposentos de la guardia. Normalmente, la guardia nocturna es su responsabilidad. Cada anexo tiene pasillos que conducen a ambos lados y a la mansión principal. Pero desde aquí, no puedo ver ese largo corredor aéreo en absoluto. Señor Subaru, ¿puede ver los pilares a ambos lados del camino que conduce a la mansión principal? ¿Te refieres a esas cosas que parecen lámparas? Podría decirse que sí. En esos pilares hay círculos mágicos llamados portales de la oportunidad, grabados por Lord Bernie, el mago Yin de la mansión. Al activar las piedras mágicas que hay sobre los pilares, estos círculos crean corredores aéreos que no existen de forma natural. ¿No sería más apropiado llamarlas puertas espaciales? Y está bien que me cuentes algo tan importante. Lady Irene también tenía esta duda. Según la explicación de Lord Bernie, la puerta de la oportunidad no era invención suya, sino una reconstrucción basada en el diario de Tosca, el hermano menor del primer santo de la espada, escrito hace 400 años. Se dice que el inventor original era un genio rubio con afinidad yin que una vez persiguió a la manada del dragón plateado con el hermano menor del santo de la espada. Ella bautizó esta mágica puerta de la oportunidad. Pero según el diario, después de cazar a la manada de dragones hace 130 años, los dos se volvieron a encontrar, y ese genio no había evolucionado más, así que podría ser solo una historia. Antes de inventar la puerta de la oportunidad, ese libro siempre había estado en la biblioteca por la que acabábamos de pasar. Los corredores aéreos se prepararon originalmente para evitar peligros. De hecho, todos en la mansión conocen la existencia de los corredores aéreos. Entre nuestras funciones también se incluye la inspección periódica del estado de las piedras mágicas.
Por supuesto, dado que estas piedras mágicas son caras, los sirvientes generalmente no tienen permitido usarlas a su antojo. Aquí es donde vivimos los sirvientes. Los criados varones viven en la primera planta, las criadas en la segunda. El horario laboral es de 6 a 9 p.m., pero solo necesitas trabajar 8 horas al día. Puedes ajustar tu horario con la persona encargada. Hay un día libre a la semana, y debe notificar a la persona encargada con 3 días de antelación para utilizar su día libre. Por favor, ordena tu habitación antes de la tarde. La habitación más alejada de la puerta se convirtió hoy en el dormitorio personal de Subaru. La habitación no era grande y su estilo era mucho más sencillo que el de la habitación de invitados donde se había estado recuperando, pero Subaru estaba muy satisfecho. Había una cama grande, casi de tamaño doble, contra la pared, un armario enorme y un escritorio sencillo. La luz del sol entraba a raudales por la ventana. Si cerraba las cortinas, la habitación quedaría completamente a oscuras, pero tanto la lámpara de escritorio como la luz del techo eran suficientes. Las habitaciones decoradas con mucho dinero solo hacen que la gente se sienta sofocada. Prefiero este tipo. Subaru dijo esto mientras se dejaba caer en la cama. Esto significa que me he mudado a la casa de Rain. El siguiente paso es ir ascendiendo poco a poco en la mansión hasta convertirme en alguien que pueda permanecer al lado de Rain. Por fin, Subaru hundió la cara en la almohada, que tenía un tacto y un olor mucho mejores que la de su propia casa. Tras un rato, ya más tranquilo, Subaru se puso el uniforme de sirviente que había recogido antes. Una camisa blanca combinada con una chaqueta y pantalones negros encajaba a la perfección con la imagen que tenía del atuendo de mayordomo, y la talla le quedaba justa. Guardó la ropa restante en el armario y comenzó con energía su primer día como sirviente. El reloj del pasillo de servicio cambió de azul a amarillo, de 0 a 6 es la fase verde del viento, las siguientes 6 horas son la fase roja del fuego, seguidas de la fase azul del agua y la fase amarilla de la tierra. Subaru regresó a su habitación y se desplomó en la cama. Ah, sé que estoy estorbando. Debería decir que es porque se trata de la familia Reinilde. Me cuidan tanto que me da vergüenza. Al repasar el trabajo del día, Subaru expresó con sinceridad sus sentimientos. Aunque su torpeza fue un duro golpe para él mismo, lo que más le dolió fue la amabilidad con la que todos le ayudaban a solucionar los problemas cada vez que cometía errores. Tras cortarse un dedo mientras manipulaba verduras, fue trasladado a la enfermería. Cuando regresó, su cesta de verduras solo contenía las patatas más fáciles de pelar y las cebolletas más fáciles de picar. Aún así, cuando fue a la cocina de buscar agua, vio que estaban reprocesando sus cebolletas picadas. También hubo errores como enviar artículos equivocados por analfabetismo, ropa sin lavar a mano, talar un árbol accidentalmente. Si esto continúa, mi evaluación con Rain definitivamente bajará. Que me ayuden todo el tiempo no es lo mío. En resumen, iré superando un problema a la vez. Subaru se despertó sobresaltado por un golpe en la puerta, levantó la vista y oyó una voz al otro lado de la puerta. Soy Winston. Subaru, ¿estás libre ahora? Ah, sí, soy libre. Lamento molestarlo. Subaru, eres de otro país, ¿verdad? Aquí tienes algunos libros ilustrados para que los niños pequeños de nuestro país aprendan a leer. Contienen algunos consejos laborales. No te preocupes. Están todas en formato de imagen, así que incluso si no sabes leer, no habrá problema. Espero que mantengas una actitud positiva. No te preocupes, muchos recién llegados empezaron igual que tú. Ellos también llegaron a donde están ahora con la ayuda de muchos predecesores. Estos libros son la cristalización de la sabiduría de vuestros predecesores. Comentario cero comentario. Votar capítulo 30. 5. Meeting Rosual. Reunión Rosual. Al despertarse con el sonido de unos golpes en la puerta, Subaru corrió las cortinas. El tiempo estaba nublado. Sobre la mesa estaban los materiales de estudio de anoche. Tras ordenar su habitación, Subaru cogió sus artículos de aseo y salió. Fuera de la puerta estaba su verdadero supervisor, Ben Child. En resumen, era una persona muy seria, extremadamente estricta a la hora de revisar el trabajo de quienes estaban a su cargo. La mayoría de las pocas veces que Subaru fue reprendido ayer provinieron de él. Sin embargo, dado que sus exigencias siempre fueron cosas que Subaru podía cumplir fácilmente, Subaru sintió más vergüenza que insatisfacción. Buenos días, Subaru. Aquí tienes tu trabajo para hoy. Te he preparado un horario de referencia. Al final encontrarás las correcciones para los errores que cometiste ayer. Por último, he indicado las horas en las que revisaré cada tarea.
A esas horas, debes estar en tu puesto de trabajo esperándome. Ben me entregó algo tan grueso como un libro de consulta y luego se marchó. Subaru hojeó varias páginas, todas llenas de fotografías. A juzgar por la expresión de cansancio que tenía Ben antes, probablemente se pasó toda la noche en vela preparando esto. Bien, debo hacerlo mejor hoy que ayer. Déjame ver el trabajo de hoy, son las 8 en punto, el horario sugiere empezar a trabajar a las 9:30, así que primero haré algo de ejercicio matutino. Subaru guardó el material de referencia en el armario de su habitación, luego se cambió a ropa deportiva y se dirigió al patio. El viejo mayordomo practicaba boxeo matutino en el patio. Cada golpe iba acompañado del sonido de una explosión de aire. Debido a la velocidad, incluso quedó una sombra residual. El anciano mayordomo, posiblemente al percatarse de la presencia de alguien, se detuvo. Buenos días, Winston. Eres más fuerte de lo que imaginaba. ¿Cómo has llegado a este nivel? Buenos días. En realidad, todavía estoy lejos de ello. Lady Reinhild puede producir 16 imágenes residuales. En cuanto a mi fuerza, proviene del entrenamiento constante. Empecé a practicar artes marciales a los 6 años, así que este año cumplo 36. Subaru parece sorprendido, y es comprensible. Muy poca gente normal puede alcanzar mi nivel incluso después de 36 años. No, 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 ese no es el punto. El punto es... ¿Solo tienes 42 años? La sorpresa de Subaru era comprensible, ya que el anciano parecía tener entre 60 y 70 años. Sí, aparentaba más edad porque en mi juventud utilicé algunas técnicas prohibidas. Lo único que lamento es no haber tenido suficiente vida para usar más técnicas prohibidas. Apenas estaba empezando a explorarlas. El anciano mayordomo mostró por primera vez una inusual expresión de decepción. Subaru intuyó que sería mejor no insistir en el asunto. Escuchen con atención, la persona que está dentro y lleva esa ropa extraña es Lord Roswell, del que les hablé ayer. No sean groseros. Tras haber terminado sus ejercicios, Subaru fue llevado repentinamente, vestido con un pesado traje formal, por Ben a la habitación de invitados. Otto, que esperaba en la puerta, dio algunos consejos apresurados y llamó a la puerta grande. Tras escuchar el consentimiento desde dentro, Otto condujo a Subaru adentro. Soy Roswell L. Matters. Confío en que estés pasando tu tiempo en paz y con comodidad en esta casa. Eso es lo más importante. Natsuki Subaru. Era un hombre alto, con el pelo azul oscuro que casi le tocaba la espalda. Más que delgado, era esbelto, con la piel de un pálido enfermizo. Con un rostro apuesto, daba la impresión de ser un joven melancólico y depresivo. Sus ojos heterocromáticos, el izquierdo amarillo, el derecho azul, reforzaban aún más esa impresión. Si no fuera por su atuendo estrafalario y su maquillaje facial de payaso. Tos, tos, tos. Oh, soy Natsuki Subaru, actualmente aprendiz de mayordomo en esta mansión. La leve tos de Otto hizo que Subaru volviera en sí. No es que Subaru estuviera atónito por la aparición de Roswell, sino que sentía como si una serpiente venenosa lo estuviera mirando fijamente, una sensación que lo dejó momentáneamente aturdido. Bueno, desde mi punto de vista, es una recompensa bastante modesta. Espero que me honren con su presencia esta humilde residencia para descansar y recuperarse, en lugar de trabajar arduamente. No lo entiendes. Poder vivir y trabajar en un entorno que realmente me gusta es una recompensa tan lujosa que resulta increíble. Además, Reinhild me dio la opción. Yo misma elegí esta vida. Si te gusta vivir aquí, estupendo. Debido a que hablaron de Reinhild con tanto desdén, Subaru casi dejó escapar sus verdaderos sentimientos. Al oír la respuesta de la chica, Subaru sintió como si le hubieran disparado en la rodilla. Un poco frustrado, se sentó frente a Roswell, que estaba al lado de Reinhild. Ah, disculpen. ¿Nos retiramos por ahora? Espera, Rein-chan. Todavía hay mucho de este país que no entiendo, así que necesito tu ayuda para formarme una opinión. ¿Está bien, Lord Roswell? Subaru impidió que Reinhild se marchara. Ante la petición de Subaru, Roswell se encogió de hombros y aceptó. Entonces le preguntaré directamente. Sé que Lady Emilia es candidata al trono, pero como su partidario, ¿cuál es su postura? Además, ¿por qué la naturalmente distraída Lady Emilia actúa sola en la capital? ¿Es algo habitual? Vosotros, vuestro conocimiento de las cosas es increíble. Teniendo en cuenta que ambos procedéis de entornos humildes, ¿sabéis demasiado?
Recibir ese tipo de elogios es un honor, pero eso se debe simplemente a que estoy influenciado por el anime y las novelas ligeras, lo que hace que mi cerebro se acostumbre a las historias de fantasía. Parece que no ocultas nada. Mi título en el reino de Logúnica es, más o menos equivalente al de conde fronterizo. Un título más honorable sería mago de la corte. ¿Mago de la corte, es decir, un mago empleado por el castillo? Sí. Lord Rosual es el mago más poderoso del reino, ostentando los títulos de rojo, amarillo y verde. Existen 6 atributos mágicos principales. Yin, Yang, agua, fuego, tierra y viento. Nuestro reino otorga títulos de mago que llevan el nombre del color mágico correspondiente a aquellos que alcanzan el máximo nivel en un atributo. Si varios alcanzan la cima, solo el más fuerte obtiene el título. Por ejemplo, el título de magia acuática azul lo ostenta actualmente Lord Felix. Entonces Reinilda habló, tal vez al notar la confusión de Subaru, y Otto explicó con más detalle. En consecuencia, mi postura es apoyar a Lady Emilia, la candidata al trono. Otra forma de decir apoyo es un mecenas bastante acomodado. Ayer, creo, era la primera vez que mi competente asistente debía estar con nosotros. Pero Lady Emilia parecía distraída por una pizca de curiosidad. En resumen, se perdió. Eso suena a excusa de personaje moe. Aunque Lady Emilia sea muy ingenua, no haber protegido a una persona tan importante es tu error, Rosual. ¿Qué opinas? Subaru apuntó directamente a Rosual. En cierta medida es cierto. Los guardias eran inadecuados. Quizás, yo también debería asumir mi responsabilidad. Pero alargando esto, ¿qué es exactamente lo que quieres decir? Comentario cero comentario. Votar.